nos tapan. Si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Nos pueden escuchar en la radio tradicional, en el auto, o entrar a YouTube, poner like y quedarse con nosotros hasta las 14. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito va a venir a charlar con nosotros una de las personas que más sabe sobre el mundo del trabajo y especialmente todo lo que quieran saber sobre el tema que está en el tapete, en la agenda, que es la reforma laboral. ¿Están de moda las monjas? Cosa rara, ¿no? Pero de eso va a hablar Celeste. El orden macroeconómico, ¿con qué se come? Vamos a desmenuzar un poco eso que también anda circulando demasiado. Mamdani en Estados Unidos, el nuevo alcalde de Nueva York, está en el epicentro de la política internacional. Y un fallo sobre un hecho de Villa Constitución que pasó hace como 40, 50 años, pero que sin embargo es muy importante para el presente. Todos, temones, hoy en el Círculo Rojo hasta las 14. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Estamos viviendo momentos decisivos para el país, para el mundo, ¿Qué pasó ahora? para el Círculo Rojo. Eso sí. Hubo novedades esta semana sobre lo que va a pasar en 2026. La gente de la comunidad del Círculo Rojo ya lo sabe antes que nadie. La gente de la Claro. comunidad ya lo sabe. Le mandamos un correo especial y le dijimos, ustedes le queremos contar esta novedad. Se termina. Ustedes Al final, primero. como todo se termina. No. Ustedes primero, en el marco del programa le vamos a contar. El presidente sigue de gira en Estados Unidos. Yo quiero arrancar con agradecimiento. Estuve en lo de Berco el otro día acá. Sí. Tuvimos una charlita. Pasaron cosas. Después en Batalla Cultural con Gabriel Sued y Noel Barral Grijera. Y ¿qué? ¿Lo dije mal? Sí, es Noelia. Noelia. Parezco. Noel es Víctor Víctor Hugo. Hugo. Noel Barral Grijera. Ahí pasa Víctor Hugo y dice, Eso gracias. de haberlo escuchado tantas veces. Y hace un ratito, en Futurock, esta vez no estuvo Gabriel Sued, pero estaba con Leandro Renú, Nazarena Lomagno e Ivana Sherman, que estuvo por hoy en el programa. También la conversación debe andar de vuelta por ahí. Hizo una girita. Eso te iba a decir, ¿estás de gira? Estaba con una gira Escúchame, tocando. ¿vas a abandonar el Círculo Rojo después de esa gira? No. ¿Estás promocionando un álbum? Estoy promocionando Círculo Rojo 2026, si hay. Acá el creador en YouTube dice que te vio en Pasaron Cosas. Ah, bueno, Yo bueno, lo vi en bien. YouTube y había varios de nuestros oyentes ahí bancando. Bancando, qué grande. Bien, por eso, porque bueno, en realidad es todo para meter presión, para decir, che, de acá. Claro. Seguimos, que hay. Ernesto Tenemos, tira porcentaje, ¿viste? Hay un 90. No, estamos bien para el 2026. El que se creyó que se iba a salir de gira y se comió la curva en las noticias más importantes de esta semana fue el presidente que dijo, esta vez toco con una banda, ahora van a que la rengan y la rengan. No era Berti de No. batería, Augusto, vos tenés información exclusiva de eso. ¿Qué pasó? Y parece que se comió una curva el hombre, ¿no? El presidente se comió una fake news donde se corrió un rumor. Un usuario en Twitter o en X, como le dicen ahora, dijo, parece que AC/DC lo invitó al presidente a cantar cuando vengan el 23 de marzo. Y el tipo se entusiasmó y retuiteó. Se subió. Ya estaba ensayando. Mirá. Y no, resultó que era una fake news. Qué Yo tonto. me la comí también y pensé. También. Yo dije, no quiero putear a AC/DC, loco, ¿Por porque qué? todo rompen. Casi tengo una pelea con la Pero negra, era- con mi pareja por eso. Mirá, Pero no. te peleaste temprano. Sí. Está re complicado el tema de las redes.
Porque también hay mucho video de inteligencia artificial, parece un Claro. señor, Sí, ¿viste? mal. Pero es un problema. Se está generalizando Obvio. como muy bien, digamos, bueno, ya están los videos de accidentes, de todo. De hecho, hay una aplicación que hace específicamente eso. Yo Y soy que- paranoica por las dudas. Para mí todo primero es fake Todo es falso, sí. y después digo, ¿será Yo verdad? como no, todavía tengo la pulsión de putear, hijo, mirá, y después digo, tengo que. Pero es un re laburazo, porque ponele, lo vi a Emilio Pérsico, acá, en Radio Sí, Sí, Comunitaria, en un programa de acá. diciendo que bueno, está bien. Es muy difícil editar eso, porque diciendo que por qué no vamos a preocupar por una minoría de la reforma laboral, si en realidad es una pequeña minoría, conceptualmente, mayoría es políticamente informal, estaba no mal, registrada. muy a favor del gobierno, lo que sea. Pero dije, capaz que lo tengo que ver todo, porque capaz que en algún otro momento dijo, Claro. viste, qué sé yo, pero bueno. En fin. Pero bueno, se comió una curva, pensó que iba a tocar con AC/DC. Yo me lo imaginaba Angus, pateando y Milei. Y no sabe- claro. Bueno, menos mal que no, menos mal que no. Ay, además imagínate aparte a Milei en Bermudas. No, gracias. Qué No, espectáculo, no. ¿eh? Con gorrito. Necesito- Sí, con el súper. Necesito desimaginar eso que acabas de A mí decir. Necesito me- desver igual eso. a mí me causó gracia, disculpen, no me cayó tan mal. La rodillita. Medio Frodo, ¿no? Frodo. una cosa Sí. así. Dios mío. Perdón. Estuvo bailando igual también ahora en Sí, en la un cumbre foro. que estuvo bailando. Él Le cree imitó que- un pasito a Trump. Él El cree que pasito es un ese muy capo. malo que es tipo. Él cree que es un moviendo capo. los Le pusieron la bracitos. renga para que entre ahí. Ah, le pusieron la renga ya. Sí, y después Muy bien. bailó YMCA así como hace Trump. Como hace Ay, Trump, sí. como hace Trump, es verdad, el baile de Con sus Trump. manitos Manitos. chiquititos. Bueno, el fenómeno Mamdani, eso va a hablar Diego después. De repente, yo lo mejor que leí sobre eso, que obviamente no es serio, es hay izquierdistas, hay derechistas, pero tilingos somos todos, dijo Claro. alguien. Sí. Porque eso. Lo vi cada gente diciendo qué bueno Claro. O preocupándose porque Mamdani, yo vi memes muy buenos que decía, María José, por favor, vivís en Sí. Avellaneda, no te preocupes por Ay, Mamdani. no pasa van a nada. destruir Pasa Nueva la- York. Claro. Ese es el espectro de la derecha, ¿no? Ese es el espectro de la derecha diario, todo ese tipo de cosas. Se viene el comunismo en Nueva York. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero yo lo vi, bueno, hay gente que lo quiere decir, pero lo vi a Pablo Beluto, la vuelta entera que dio Pablo Beluto, No, pasó no. por todo el macrismo y volvió y Insólito. dijo, Sí. Mamdani demuestra que la democracia, qué sé yo, pero bueno, había que subirse a esa moda. Esta cuestión de que el presidente podía llegar a tocar con AC/DC, dijimos, nuestros oyentes que les gusta imaginar y acompañar los sueños del presidente, inclusive la fake del presidente, dijimos, vamos a preguntarle con quién le gustaría subir a tocar, cantar, tocar algún instrumento si lo hacen, o si no lo hacen, pero les gustaría, porque total, se trata de Soñar. soñar, se trata de imaginar. Atrévase a soñar. Como Claro, decía atrévase a Víctor Hugo. soñar. ¿Con Belugo. ¿Con qué banda? ¿no? Esta de la de Celeste ya lo sé. O sea, ¿Ah, sí? No sé, no sé, ¿sabes? Por ahí Dale, cantalo, dale, por ahí dale, cantalo. dale, No, dale. porque es muy difícil cantar con Eddie Vedder. Ah, Bajé. ¿Qué? Buah. Un Si poco de canta él. respeto. Es una cosa, y después Qué te pone. falta. Ahora, Termina hoy la va a piña. hablar- y hoy va a Qué hablar de una falta de banda respeto, que. Esto termina la piña. Qué falta de Bueno. respeto. Bueno, No, algo un poco más cercano. Si yo supiera cantar, cosa Ajá. que no sé, o sea, en el coro, en el colegio me decían, bueno, vos vas a pintar el cartel del recital, o sea, imagínense. Pero me gustaría que Julieta Venegas me invite a cantar lento, por qué ejemplo. lindo, Julieta Venegas. Eso sí me gustaría. Sí, Obvio que no sí. lo puedo hacer, pero bueno, ya que estamos soñando. Y a ¿Por qué tocar no? la verdulera esa que toca Julieta No. Venegas. Claro, el acordeón. ¡Es un acordeón! Por eso, Verdulera. es una verdulera, es una acordeón verdulera. Diego. Yo voy a. No, cantar no, porque no canto. Y tocar nada. O sea, yo Si no podría tocas hacer. nada tampoco. Podría tocar tranquilamente. ¿Cómo se llama? Las pandereta. maracas. Ah. Las maracas. Entonces voy a elegir una banda que necesite maracas. Una murga. No, una Agarrate, murga Catalina. No, pero algo así. Ahora va a venir Brian Jamestown Massacre. Una banda Brian muy Johnstone interesante. Massacre. Ahí está. Onda Winona Ryder. Tiene una parte de maracas. Yo podría Vos subir subís ahí a a tocar las tocar y maracas. hacer con la cara del que toca las maracas, ¿no? Que tiene una cara tipo, no me importa nada. Está bien, humilde. Me podrían invitar ya dentro de poquito si quieren. que Me inviten. diste una idea, porque en una Agarrate Catalina, yo me pongo atrás y Agitás, ¿a quién agitás, se va a dar claro. cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se da cuenta. Ahí uno queda como un parte del montón. Hay que tener, o sea, es un sueño con modestia. Como Claro, es dice verdad, Gómez. yo tiré muy arriba. Claro, no, es como un realismo llevado al extremo, pero que Claro. mantenga cierto. Es Cierto verdad. objetivo. Claro, no me digas, bueno, perfecto. Claro. Ana Netrebko, si me invita en la Traviata para ser su partner, Wow. yo podría estar ahí. Pero como no va a ocurrir, capaz que con Pablito Lescano tocando eso que parece un rallador de Ah, queso, sí. ahí andaría Ojo que- mejor. Ese también me gustaría, ¿eh? Ojo. Sí.
te voy a decir una cosa, dificilísimo Sí, tocar no, ojo. y seguir ese ritmo. No es que vos decís, no, que rallador de queso. No. Un amigo de la No, y casa, esa Pablo. guitarra que toca él, que es pianito. Claro, no, no. Pablo, de que trabaja Palabra en, mayor. en gaseosas, podría decirnos si es fácil, porque creo que él tiene un poco de incursión Yo musical. viví con él, lo teníamos, ¿no? Bueno, en la bata, pero puede ser. A mí me hace que no es tan fácil. No es que salís, no. No, seguro que No no. es así. Todo lo que parece fácil es difícil. Bien, AC/DC no va a tocar. Milei no va a tocar con AC/DC, olvídense. No va a suceder. Pero ustedes sí pueden soñar con alguna banda, algún cantante, lo que quieran, con los que les gustaría subirse al escenario. Me gustó esto, mantengamos eso, ¿no? Como onda, soñemos, pero tampoco se vayan de mambo, digamos, ¿no? O sea, mantenga, digamos, algo que capaz que en una de esas, en algún momento, se puede llegar a dar. Sean creativos y creativas, obviamente, y van a tener regalos. Para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. También lo pueden hacer a nuestras redes sociales, que son @circulorrojo899, tanto en Twitter como en Instagram. Si dejan audio en el celular de la radio, que no sea de más de 15 segundos, porque los temas, onda hardcore, que así, algo rapidito. Bueno, porque hay muy lindos regalos. Por un lado, son libros. Economía feminista, desafíos, propuestas y alianzas. Es una compilación donde escriben Silvia Federici, Verónica Gago, bueno, y una serie de autoras. Es gentileza de Ediciones Madre Selva, que es parte de la comunidad del Círculo Rojo. Y bueno, después les vamos a contar un poco mejor. Otra novedad. ¿Qué pasa dentro del Congreso? De Graciela Cabal y Noelia Barral Grijera. Mirá vos, ilustraciones de Penélope Chovier. ¿Para niñas? Para niñez, infancias. Como de que trabaja el presidente, ¿no? Claro, El la siglo XXI. colección del Parecido, siglo. claro, cómo funciona la política, ¿no? Gentileza de Ediciones Siglo XXI. Y el otro libro también es... La versión trosca de eso me encantaría hacerla, ¿viste? Sí, ¿no? Cómo funcionan los soviets. ¿Cómo te afana el presidente? ¿viste? O cómo te afana- Hay que matar al presidente. No, Claro. pero bueno, no, claro. Presidencialismo, monarquía, bueno. Bueno, y después cuentos para trabajar en el aula. Atención, nuestro público docente, que Muchos. son muchos. Gentileza de Sudestada. Y bueno, es una compilación de cuentos, una antología donde hay cuentos de Dolores Reyes, Nina Ferrari, César González, Natalia Bericat y Tremendos otros. nombres ahí, ¿eh? Sí, sí. Tremendos nombres. Es gentileza de Ediciones Sudestada, que también es parte de la comunidad del Círculo Rojo. Qué lindo. Así que bueno, 15 5379 8990 y dejan mensajes también a las redes sociales del Círculo Rojo. Y bueno, nos cuentan con quién cumplirán el sueño que quiso Milei y no pudo con AC/DC. Enseguecida pierde el rumbo en este mundo tan afligidor. La representa una progenie carente del amor. Su energía va cediendo a la norma del gobernador. Hechizo para el incipiente que su educación donó. Come de la migaja, vende su corazón, acepta la rebaja, aumenta su dolor. Es una flor salvaje, la calle se la devoró. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Oh, yeah. 12:17 en toda la República Argentina. Escuchamos a Pierre con Flor Salvaje. Les cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 19 grados 1. Está bastante lindo, a pesar de la lluvia que hubo la madrugada. Y va a haber una máxima de 21 grados, así que más o menos se mantiene. Para mañana domingo superclásico, a las 4:30 de la tarde en la Bombonera Boca River. Bueno, una máxima de 25, una mínima de 15 y parece bastante estable, un poquito nublado, así que lindo día y lindo para seguir escuchando mucho Radio con Vos. Hasta las 14 te quedás en el Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. Después de las elecciones del 26 de octubre,
la palabra orden volvió a ponerse de moda. Orden macroeconómico, nuevo orden laboral, orden extractivista, orden y más orden. Con el tema del orden macroeconómico, el gobierno lo presenta como un dogma prácticamente: equilibrio fiscal a cualquier costo, ancla salarial, apertura al capital financiero y seguridad jurídica, pongo comillas, para las grandes empresas, para las que nunca la seguridad jurídica es suficiente. Pero a su alrededor del gobierno, la mayor parte del arco político y mediático tradicional repite también ese libreto. Primero el orden, después vemos quién vive, quién se jubila y con cuánto, y en última instancia quién come. Lo repiten los voceros oficiales, los editorialistas serios y también una gran parte de la oposición peronista, que ya no discute la lógica, sino apenas el ritmo y las formas. ¿De qué orden hablan? ¿Cómo se traduce? El orden, concretamente y pasado a valores, es congelar salarios y jubilaciones o recortarlas aún más, mientras se libera precios y tarifas, que empezó a pasar por estos días. Orden es blindar la ganancia empresaria con una reforma laboral, mientras se precariza la vida cotidiana. Orden es consolidar el modelo extractivista para garantizar dólares a los acreedores y a los socios locales. Decime todo esto sin decirme todo esto. Bueno, orden macroeconómico. El proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno, de eso vamos a hablar en la entrevista, tiene entre otros puntos la extensión de la jornada laboral a 12 horas, la flexibilización vía banco de horas, el abaratamiento de los despidos, la erosión de las indemnizaciones, bajo el argumento de modernizar y bajar la litigiosidad. Siempre usan distintos eufemismos. No es una cuestión técnica, es el corazón del nuevo orden que reclaman. Pero lo importante, lo políticamente importante, es que esa agenda no es solo de Milei. Buena parte de la oposición acepta la premisa: hay algo que hacer con las leyes laborales de los años 70. No se puede competir con este costo argentino. Si no damos señales, no vienen las inversiones. Cambian adjetivos, dejan alguna conquista en pie, pongamos, prometen gradualismo, pero sostienen el mensaje estratégico al capital. El precio de la fuerza de trabajo en la Argentina es negociable, pese que en este momento está por el subsuelo. Es el viejo sueño empresario de transformar cada relación laboral en un vínculo siempre revocable y barato. Pero el dato político más general es que el andamiaje discursivo de esa reforma fue preparado durante años por todas las variantes del realismo, digamos así, proempresario. Gobernadores, tecnócratas, consultores, candidatos, comunicadores que aseguran frente a cualquier cámara o micrófono que hay demasiadas rigideces, privilegios y anacronismos de la legislación laboral de nuestro país. Y discuten apenas si conviene un hachazo brutal o una cirugía un poco más amable. No cuestionan que el salario y los derechos laborales sean la variable de ajuste, discuten la dosificación. Milei va a los golpes, ellos proponen una pedagogía del mismo programa. El consenso es socializar el riesgo en los trabajadores y garantizarle previsibilidad al capital. La discusión pública queda atrapada entre la motosierra explícita del oficialismo y los bisturís prolijos de quienes prometen una cirugía racional, pero sobre el mismo cuerpo: los derechos laborales. Dos velocidades, un mismo destino: transferir ingresos y poder desde quienes trabajan hacia quienes mandan. En este marco se produjo esta semana la renovación de la conducción de la CGT con un nuevo triunvirato. Octavio Argüello, de Camioneros, José Sola, de Seguros, y Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. Son para millones de trabajadores casi desconocidos. Y ese es el punto. No porque vengan, son desconocidos porque vienen desde abajo, de grandes gestas de lucha, sino porque llegan como una de las patas de la administración del nuevo consenso. Su primera tarea prácticamente declarada en público
negociar la reforma laboral. Es decir, sentarse en la mesa donde ya se aceptó que el menú es la flexibilización. En todo caso, van a discutir, pongamos así, la guarnición. La dirigencia sindical en los últimos años mató hasta el viejo bandorismo, golpear para negociar, que era la lógica de cierto sindicalismo en otro tiempo. Bueno, lo cambió por negociar para entregar, porque si no golpeás. Con el tema del consenso extractivista como política de Estado pasa más o menos lo mismo. Milei exhibe el litio, vaca muerta, oro, cobre, uranio como carta de presentación permanente, está haciendo eso también ante los inversores y gobiernos extranjeros, reivindicando el régimen para las grandes inversiones, el RIGI, y la alianza estratégica con Estados Unidos para la minería y la energía. Y los gobernadores peronistas o progresistas comparten el libreto. La única vía a la soberanía sería multiplicar enclaves extractivos con beneficios fiscales, seguridad represiva y externalización ambiental. Las resistencias territoriales, pueblos originarios, asambleas socioambientales, comunidades afectadas, son tratadas como un ruido, cuando no como un obstáculo tipo del antidesarrollo. Y si vamos al tema de la deuda, el problema de los problemas en la Argentina, estamos en la misma. Milei dice que va a pagar hasta que les duela. Y del otro lado, los más audaces dicen cuestionar la deuda que el fondo otorgó por demás o por arriba de la cuota que le corresponde al país. Es decir, legitimemos toda la otra deuda, si es que al final esta se llega a cuestionar, que lo dudo mucho. Sin embargo, mientras acá el sentido común responsable nos explica que no hay alternativa a bajar salarios, flexibilizar contratos, regalar recursos, en el corazón del capitalismo aparece una escena diferente. En Nueva York, Zoran Mamdani, autodefinido como demócrata socialista, acaba de llegar a la alcaldía con un programa que incluye aumento de impuestos en las grandes corporaciones, congelamiento de alquileres para sectores populares, transporte público gratuito o fuertemente subsidiado, expansión de los servicios públicos, cuidado infantil, vivienda, alimentos, financiados con esos recursos. ¿Podrá cumplir todo este programa? Lo vamos a charlar con Diego Sacchi después. Uno podría decir que si la estrategia es reformar al Partido Demócrata y no se construye una fuerza social y política de trabajadores, trabajadoras nueva, ni siquiera ese programa sería realizable. Pero lo que quiero destacar acá es que en la principal ciudad del país imperialista se votó masivamente un programa que plantea, al menos en sus enunciados, que parte de la crisis la paguen los de arriba. Que los bienes básicos, transporte, vivienda, cuidado, se amplíen como derechos y no se recorten como gastos. Acá, a eso le dicen infantilismo, utopía, modelo agotado. Y el consenso realista se organiza alrededor de cómo ajustar mejor a los de abajo. Ese es el corazón del problema. La palabra orden se usa para encubrir una disputa de clase. El orden macroeconómico que festejan es equilibrio fiscal con salarios disciplinados, tarifas liberadas y deudas honradas, como dicen eufemísticamente, jubilaciones hundidas, garantizado por un aparato sindical dócil, lo acaban de confirmar, y financiado con la explotación intensiva del territorio. La reforma laboral es el manual de instrucciones, obviamente para consolidar ese orden en los lugares de trabajo. El consenso extractivista le pone geografía a una economía de enclave para pagarle al fondo y a los bonistas, conseguir los dólares básicamente para eso y a sus socios locales. Lo que presentan como técnica, que es una discusión también muy más macro pero muy actual, lo que presentan como técnica en realidad es política concentrada. Y lo presentan como un orden natural, pero es un orden de clase. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri? ¡Qué espectáculo! Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a IPF Full. Bremen Tools. Qualitet On Design. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. A las 12:31 del mediodía escuchamos, qué colaboración. Stevie Wonder con Sting haciendo Higher Ground y Roxanne, como que mezclaron dos temas de repertorio propio Qué bueno cada uno, ¿no? cuando hacen eso, ¿eh? Espectacular, pero sobre todo cuando son artistas como ellos, ¿no? Bueno, claro, sí. Hace poco estuvo Tini con el de Coldplay. Ni comparación, ¿no? Todo bien, Tini. ¿Qué es este odioso? Haciendo amigos, haciendo amigos. Hoy está. Que la música Critica está pasando por un mal Eddie momento, Vedder. che. Pero vos no dijiste antes de entrar Te que tiró querías el cantar con diagnóstico. Tini. La música está pasando por un mal momento. ¿Sabés Toda la cuando música. uno dice eso? ¿Sabés cuándo dice uno eso? Cuando se hace maduro. Cuando se está poniendo grande. Maduro, sí. Maduro en O Venezuela. sea, la música era la de antes. Dua Lipa hizo lo de música ligera, era muy obvio. Hace otra Dua Lipa esta noche, por favor. Te lo pido. Maduro, se hace maduro. Desinstalen el WhatsApp y no escuchen más música. Se viene la chavidad. Perdón, yo la escuché a Dua Lipa y cantó bastante bien en castellano. No, me encanta. No sé vos en inglés cómo. No, en eso está bárbaro. Digo el repertorio que eligió. Aparte de Dua Parece algo Lipa. de Sumo, ¿viste? Dua Lipa es una amiga. Es una amiga, todo bien. La Muy quiero, copada. me gustaría ir a cantar con Dua Lipa. Bueno. Bueno. ¿Y a ustedes? A ver, ¿qué colaboración les gustaría hacer? Hola, Círculo Rojo. Hola. Yo tampoco sé cantar. Sí. Pero bueno, me encantaría ir a tocarle, no sé, aunque sea a aplaudir o algo a Milo J. Me encanta Ah, ese mirá. chico tan joven lo que hace. Yo tengo dos Elena Jotas. de Almagro, un beso.
Me Bien, asusté, Grande, porque Elena. me encantaría ir a tocarle. A Milo J. Dije yo, ¿qué Qué pasa? raro. Cálmense. Está llegando un público. Bueno, no pasa Sí, nada, sí. eso, capaz que sí. Milo, sí, Sí, llega. con colaboraciones. Sí, bastante- a mí me Exacto. llegó, yo lo tenía como y alguien me lo mandó específicamente con mi. Mirá Claro. esto. Hizo con su versión de la canción de Mercedes Sosa. Y estuvo en Fa. hace Pablo con. Claro, estuvo en Fa. Hace poco con. Ay, se me Mex. fue el nombre del cubano. Perdón. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, Rodríguez. claro, estuvo cantando con él en Movistar Arena. A ver, ¿qué más? Mucho cantar en vivo la canción Ya no sos igual de 2 minutos, pero no la original, la versión que hacen Claro. con Totten Por supuesto. y con Trueno. Pero por supuesto. Obvio, que me Increíble esa inviten. versión. Bueno, lo mismo que estábamos hablando. Sí. La rompieron toda con esa versión. Atenti, comunidad josenera, que el lunes hay una novedad importante. Yo de Mirá. primera mano lo sé, así que guarda. ¡Apa! Sí, 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 sí. ¿Se lo podemos mandar a la comunidad? En la Izquierda ¡Qué Diario la suspenso! semana que viene van a tener una entrevista. Ah, Atenti. ok. ¡Apa! Mirá. Sí. Bien. Día, amigues del Círculo, acá puntaindienses en Capital. Hola, amigos. Sin pretensiones, pero con muchas ganas, cantar y bailar con la Delio Valdés. Wow. También. Claro. Ahí también uno se puede blendear, Sí, porque sí, son un ahí. montonazo. Sí, Entonces claro. ahí te metés y bueno, haces algo. Mira, le diría a Alejandro Berkovich, a vos, Alejandro Berkovich, que Vos te junto hablas. con Miriam Breckman estuvieron difamándome acá, que no Es va, verdad. traigan a la Delio Valdés Ajá. y te digo una sola cosa, vemos. Ok. Ah, bueno. Tiró un desafío al aire. Vemos quién. No, me acusaba. Yo en un cumpleaños le dije, che, no bailo. Y dice, van a decir que los troscos no bailamos. Y yo le digo que los troscos no bailan. Y se lo creyó de verdad y de ese momento me Claro, lo se vino lo tomó diciendo. demasiado en Sí, serio. se lo tomó demasiado Tenés que en serio. desmentirlo. Pero bueno, en fin. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Si hay algo más contradictorio que esto, algo tan antiguo que puede estar de moda, son las monjas, Celeste. Sí, sabes que Rosalía presentó su disco Lux, que la tapa, digamos, la imagen es ella con una especie de hábito ajustado, un rosario y un velo de novicia. Y en una entrevista que dio sobre la inspiración que motivó su disco, ella habló de deseos insatisfechos. Dijo en realidad que ella tenía muchos deseos que sabía que esta sociedad no podía satisfacer. Habló de vacío. Se definió como Bolsel, que significa célibe voluntaria. Después vamos a hablar de eso. Y en ese contexto dijo que ella admiraba a las monjas que consideraba que eran ciudadanas celestiales. Obviamente que esto tuvo mucha repercusión porque Rosalía es la persona más mainstream, creo, sí. hoy que existe en el mundo. Ella dice algo y bueno, y se reproduce en todas partes. Pero no Los es colegios algo... católicos de la Argentina dijeron, ¡vamos! Y empezaron a calcular No para- necesariamente. No pasó. No necesariamente. Veamos, o sea, porque les decía esto, ¿no? Lo que dice ella repercute mucho, pero no es para nada excepcional, me parece. Después de la pandemia, sobre todo en redes sociales, empezaron a circular muchos contenidos sobre la vida de las monjas, sobre la vida en el convento y versiones seculares conectadas con esta idea de alejarte un poco del ruido de la sociedad contemporánea, como retiros de lectura, retiros de silencio, todo ese tipo de cosas. Aparecen también las monjas con estas miradas diferentes sobre su vida en producciones culturales. Solo por mencionar dos libros de autoras argentinas recientes está Las Niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, que reimagina otra vida de la monja alférez, que fue una persona que existió en la vida real en la época de la colonia. Y después también está Las Indignas, que es una novela de Agustina Basterrica, también una escritora argentina, que transcurre en un convento en una era posapocalíptica ambiental, que también está muy buena. La última película que ganó el Festival de Cine San Sebastián, un festival de cine muy importante, es Los Domingos, que antes veíamos la imagen, el afiche, digamos, que es sobre una chica, una adolescente, ambientada ahora, ¿no? Que decide que quiere ser monja de clausura y todo lo que provoca eso en su familia. Esa es la película que ganó el Festival de San Sebastián. Y ahora en muy poquitos meses, en enero, se publica en castellano un libro que se llama Sabiduría de Convento, cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI, que surge de un podcast que se llama Las Hijas de Felipe, que aprovecho y se lo recomiendo porque está muy bueno, que es que hacen dos académicas. El podcast no es académico para nada, es muy divertido, que se llaman Ana Garría y Carmen Urbita, que eso es justamente sobre la vida de monjas del barroco. Siempre hubo un misterio y también una especie de morbo alrededor de las monjas, porque nadie sabe bien qué hacen en un convento. Claro. Pero bueno, ¿qué fantasías despiertan hoy? Creo que pasan varias cosas a la vez. Primero, para despejar un tema obvio,
por supuesto hay algo de moda, de estética. La imagen de Rosalía monja circula en un contexto de hipersexualización de las mujeres que queda intacto, no se inmuta y listo. No tiene nada que ver con una monjita. No tiene nada que ver, obvio. Después, lo que sí creo que hay es un renovado interés por lo espiritual, que no es exclusivamente religioso. De hecho, no hay una vuelta a las iglesias o una vuelta a la institución religiosa que se podría incluir en algunas tendencias conservadoras sí que se observan en sectores de la juventud. Creo que tiene más que ver con la fantasía esa, con la búsqueda de una vida menos dictada por el trabajo, por las cosas, por el dinero, y el deseo de una vida más contemplativa en la que podamos hacer, o sea, que podamos hacer más cosas que no estén necesariamente conectadas con la productividad constante, donde el ocio también tenga un lugar. Es como que lo místico y lo espiritual aparecen como un opuesto a las exigencias y las imposiciones sociales y no como una motivación o una vocación religiosa. Hay una escritora española que se llama Begoña Méndez, que publicó hace poco un ensayo que se llama Místicas, que tuvo una repercusión muy importante en España y a ella misma la sorprendió. Y cuenta en una entrevista que cree que el interés sobre el misticismo, sobre todo entre las mujeres, textual de ella, dice, tiene que ver con el hartazgo del mundo capitalista que trata a los cuerpos y a los afectos como mercancías. Y la verdad es que nos suena extraño que pase eso, o sea, que tenga esa repercusión, cuando es bastante difícil encontrar espacios que no estén atravesados por la mercantilización y por esas lógicas. Esto incluye obviamente las relaciones sexoafectivas, y acá voy a la idea que menciona Rosalía en la entrevista de Bolsel, de célibe voluntaria, que circula también conectada con otra idea que es el heterofatalismo, que es el cansancio de las mujeres heterosexuales de las relaciones con los varones, sobre todo con las dinámicas de poder, con las conductas sociales, menos con las personas, con los varones en sí. Un cansancio en el que interactúan aplicaciones y redes sociales que no son las culpables, pero sí juegan un rol muy importante en la reproducción, en la retroalimentación de esas conductas. Pero bueno, ¿por qué las monjas? Primero hago una aclaración, nada de esto atenúa ni desdice las denuncias contra la iglesia, su rol patriarcal. De hecho, que sean las monjas, por ejemplo, y no los curas, claro. Lo que provoca esa fantasía también tiene mucho que ver con el lugar de las mujeres en la iglesia, que en la jerarquía católica en general suele estar bastante abajo. Pero la fantasía de la vida en el convento tiene más, creo que tiene más que ver con ese alejarse del ruido, alejarse de la hiperconectividad, del WhatsApp que todo el tiempo está demandando tu atención, de la hiperproductividad. Y subrayo fantasía porque creo que no está apelando a una cosa nostálgica, a una vuelta de la vida del pasado, sino a sacarse de encima las cosas que nos molestan de la vida actual. Pero bueno, tampoco está planteando este deseo transformaciones, sino más bien un escape. Y también pasa otra cosa, que al haber estado invisibilizadas tanto tiempo, que es lo que pasa también mucho con aspectos femeninos, existe un misterio alrededor de estas mujeres que burlaban de alguna manera las reglas. Porque en el siglo XVI y XVII, además de la vocación religiosa, por supuesto era un aspecto muy importante, muchas veces los conventos eran una vía de escape al matrimonio obligatorio, a tener 10, 12 hijos, porque realmente no había muchas más alternativas. Es lo que pasó concretamente con monjas súper conocidas como Santa Teresa de Jesús, que simplemente no quería casarse y así entró a un convento, o Sor Juana Inés de la Cruz, que lo que quería era dedicarse a escribir. Entonces su única opción era meterse a monja y dijo, bueno, yo me meto monja porque yo lo que quiero hacer es esto. Un cuarto propio. Bueno, claro, por eso, o sea, y en los conventos también piensan que en esos momentos eran los pocos lugares donde una mujer podía educarse, acceder a la cultura, acceder a la ciencia. Claro. Era bastante concreto. La fantasía por eso creo que se vuelve atractiva porque te invita a vivir fuera de los roles tradicionales, pero también fuera de las imposiciones de los roles modernos que pesan sobre todo sobre las mujeres. Y si hay algo religioso en esas búsquedas y en ese escape, creo que tiene que ver con algo que decía Karl Marx, que siempre, o sea, circula mucho la parte de la religión es el opio de los pueblos, pero es una frase más compleja y es más amplia. Él, por ejemplo, decía, la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. Dice, es el corazón de un mundo descorazonado, el alma de un mundo que no tiene alma. Y ahí el opio del pueblo. Claro, y ahí recién venía el opio del pueblo. También creo que tiene que ver con algo que decía León Trotsky, revolucionario ruso, que él decía que las religiones suelen tener una traducción del caos del mundo, que te dan certezas en un mundo que es tremendamente incierto. Eso lo plantea en un texto cortito, muy lindo, donde él está pensando cómo discutir con las ideas que reproducen las religiones, y él dice que
para disputar ese poder hay que empezar por abolir el caos en la tierra. O sea, que si vos no podés con eso, es muy difícil discutir las ideas que tratan de explicarlo. Claro, solo como batalla cultural, diríamos hoy, ¿no? Convencer a la gente, no creas, mientras las contradicciones siguen. Claro, mientras los problemas siguen estando delante tuyo. En las sociedades en las que vivimos, que son súper irracionales, recontra caóticas, no suena tan raro que un montón de gente se refugie en las religiones, en el misticismo, incluso en la astrología, por ejemplo, que hoy ya se considera casi una religión medio secular. Claro. También hay gente que se refugia en su familia, en sus comunidades, que van construyendo, que buscan otras formas de vivir, pero me parece interesante pensar no solamente vivir una vida en la que vos tengas que buscar un refugio y buscarte un escape y un lugar para salvarte, también podemos pensar cómo construir sociedades en las que todas las personas puedan vivir como quieran, puedan vivir en libertad y no estemos viviendo todo el tiempo pensando cómo nos escapamos. Radio con Voz en YouTube 899. ¿Llenamos con Infinia? Listo el cambio de aceite con el Ion Auro. ¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje? ¿Canjeás puntos Serviclub? Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina. En Sodimac seguimos con Cyber. Del 6 al 9 de noviembre aprovecha hasta 50% off y hasta 9 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Quedan pocos días. No lo dejes pasar. Compralo en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 6 al 9 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar. ¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Voz en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Original. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Hola queridos, teniendo en cuenta cómo está el mundo, después de escuchar también la brillante editorial, se me ocurre que una buena manera de cambiar el ánimo es cantar, bailar, tocar con la Delio Valdés. Cariños desde Mendoza. Justo. A medida. Acá hay gente en el canal de YouTube ya en el chat pidiendo que Fernando baile, porque él dijo, con la Delio bailo, y dije, bueno, dice que baile. Lo prometido es deuda. Lo pedís, lo tenés. Claro. Bueno, y mirá el sueño que cumplieron. No empalidece quién a quién, no empalidece con la de Leo Valdés haciendo Inocente, que escuchamos de fondo. Y en el 15, 53798990, también nos dice Carlos. No quiero ser creativo, quiero soñar y amaría subir a cantar con Dios. Es decir, con David Bowie. Mira. También. Es Maradona, bueno. Sería el Maradona de la música, Claro. para Carlos por lo menos. Susana dice, me encantaría formar parte de la banda de León Gieco y cantar 5 siglos igual. Ahí está. Qué buena, ¿eh? También. Y Simón cumpliría un sueño cantando Brindis con la Sole,
pero cuando se lo cantó a Diego Armando Maradona. Qué Nada vivo. menos. Claro, él es retroactivo. Vos viste que después la cantó después de nuestra nueva Copa del Mundo y no es lo mismo, ¿viste? No. La No. cantó la misma para Messi, todo bien, cantó perfecto, pero no es lo mismo. Bueno, che, y entre los oyentes está. Bueno, se me fue el nombre ahora, Mario, creo que es. Mario, de Los Pinicos. Atenti, Los Pinicos, Mauricio, disculpame, que me emociono porque la verdad. Está también Cada miembro de la Mario. comunidad que sube llora. Cada miembro que sube, pero escuchen esto, Los Pinicos es una tienda online de productos regionales. Escuchen esto. Almacén virtual de productos regionales de todo el país, quesos ovinos y bovinos, embutidos, salazones, delicatessen, olivares, dulces. Me pongo de pie. Aplausos, Los Pinicos. Yo cuando me enteré de esto fui a la Pero es que página, me aplauden- metí. Aplauden genuinamente, no está practicado. De corazón, Mauricio. Es que yo me enteré de esto, fui a la página y empecé a mirar y dije. Todo real. Y a toda la gente de Los Pinicos que los Te pueden amamos, encontrar Los Pinicos. en Lía Instagram. mandó en mayúscula, es para la comunidad. No pidan nada, muchachos. Nosotros somos parte de la comunidad. Eh, Los pueden encontrar en Instagram como @lospinicos. Y si están por Capital, pueden visitar el bar Bocanada en San Telmo, Bolívar 929, donde encuentran algunos de sus productos. Doy fe que Bocanada se arma una movida. Yo vivo a unas cuadras de ahí de Bocanada. Toda la noche, siempre que paseo a Roda, siempre hay buena onda y buena movida. Así que ahí encuentran a Los Pinicos. tenemos descuento ahí ahora. Por eso, era para un poco contarles que si ustedes se hacen parte de la comunidad de oyentes del Círculo Rojo, entre varias otras cosas van a tener descuento del 15% Exacto. en Los Pinicos. De Los Pinicos. Sí, tienen que entrar al Círculo Rojo 899.com. Ahí eligen la suscripción mensual, ponen su nombre completo, su mail, y eso lo lleva directamente al link, Mercado Pago, su tarjeta de crédito, lo que quieran. Y así nos ayudan a sostener este proyecto, a mejorar el programa, a que haya 2026. No, tenemos, a ver, vamos a darle Y la hay información. muchos Vamos a darle los datos, tenemos la confirmación ya de que vamos a estar el Sí. año que viene. Y en este horario un poquito mejor, si podemos. Estamos viendo. Estamos viendo. Pero falta todavía lo que tiene que ver con esto de la comunidad. Claro. Con el aporte que pueden hacer ustedes Claro. para que, bueno, estemos cubiertos. Y digamos, acá estamos, no tengo más. Claro. Esto es todo lo que tenemos. Esto es todo lo que tengo. Dame el resto de caramelos. Tomá, esto es todo lo que tengo. En fin, bueno, para que podamos mantener este espacio, así que entren al Círculo Rojo 899.com, se suman, ya te lo dijimos un montón de veces y ahora más. Con uno de estos, que aprovechen uno de estos descuentos, después van Claro, ya al Club está. Atlético, de ahí van, se compran los productos regionales, después van al Club Atlético Fernández Fierro Claro. y van y se pasan una noche de un 2x1. Después al otro día van, se compran un libro de Prometeo. Claro, de Madre Salieron Selva, ganando al Ediciones final. IPS. Salieron ganando. Sí, La así herramienta. es un carry trade muy especial, pero muy, Claro. muy efectivo. Y dominado por el goce, para pasarla bien. Es un carry trade de felicidad, piénsenlo así. El carry trade de la felicidad. Muy bien, así que y nos ayudan a nosotros. Básicamente es para que nos ayuden todo esto. Estamos juntando gente para tratar de darles un empujoncito y se sumen a la comunidad. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Algo planteaba en el comentario de hace un ratito. Está de moda. No sé si está de moda. Bueno, hay gente que más o menos siempre lo pensó. En el caso de que tiró la comparación, que fue José Nathanson, que planteó necesitamos un Danilo Astori, que fue el ministro de Economía, o el referente económico, ministro en algún momento, o referente económico durante mucho tiempo del Frente Amplio en Uruguay. Yo sé que lo piensa, y hace mucho tiempo que lo piensa así, pero después de las elecciones como que se empezó a levantar la voz en términos de, bueno, hay que entender que la gente votó esto y que entre otras cosas, es rara la traducción que se hace, porque la gente vota, todavía no se termina de analizar por el voto y te dice, ¿qué quiere la gente? Que el peronismo se reconcilie con el sector privado. ¿Y cómo lees eso del voto? Digamos, ¿cómo hace para traducirlo de esa manera? Bueno, el sector privado, el orden macroeconómico y de lo que vamos a hablar en la entrevista, la reforma laboral, pero específicamente el orden macroeconómico, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito con Pablo Anino. Sí, así es. Nathanson lanzó una idea que después tuvo mucha repercusión, esta idea que Danilo Astori, que el peronismo necesitaba un Danilo Astori. ¿Quién fue Danilo Astori? Fue el ministro de Economía del primer gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2008. Después yo seguí escuchando a Nathanson porque tuvo que dar entrevistas aclaratorias, ampliatorias. Y a mí me llamaban en tanto testigo presencial de tremenda cosa. Claro. Vos que estuviste el día que Nathanson dijo. Hablé con él, lo dije, che, como si hubiese llamado Martínez de O, le dije, viste, pero bueno, en fin, digo. Bueno, uno dialoga. y él explicaba que, esto ya lo traduzco yo, que Astori significó para el Frente Amplio una suerte
de exorcizar la desconfianza que los mercados podían tener ante la asunción de un gobierno de izquierda, o más precisamente de centro-izquierda por primera vez en el Uruguay. Astori era alguien que tenía mucha trayectoria y confianza por parte de los mercados, entre otras cosas, porque había ayudado a la aprobación del sistema, de la privatización del sistema previsional durante la década de 1990. Es decir, era una suerte de garantía que el gobierno de izquierda o de centro izquierda, yo digo izquierda porque Nathanson dice izquierda, pero o diríamos, no es una discusión con él, digamos, para precisarlo. En términos relativos, claro. No iba a generar un caos económico. Era como la garantía Astori de que no se iba a generar un caos económico. Y Nathanson después agregó en las ampliatorias que Lula hizo algo similar en 2002 con la Carta al Pueblo Brasilero, donde decía que iba a respetar el acuerdo con el FMI, que había firmado el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que iba a respetar la autonomía del Banco Central, y como muestra de esto designó al frente del Banco Central a Enrique de Campos Meireles, que era un hombre que venía de las finanzas internacionales de la banca global del Fleet Boston Financial. Nathanson dice que el peronismo tiene un problema de desconfianza económica por parte de los mercados, que mira al peronismo como una expresión del caos económico, por lo cual necesita para postularse como futuro gobierno, buscar un vocero como Astori para exorcizar esa desconfianza y mostrar responsabilidad en el orden macroeconómico. Bueno, hay varias discusiones en relación a esto. En primer lugar, ¿qué es el orden macroeconómico, ¿no? Porque se entiende siempre como el ajuste a los de abajo para inmolarse en el altar de los mercados, para pagar una deuda externa fraudulenta en favor de los extorsionadores internacionales de Wall Street y otras latitudes. Es lo que se plasmó, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2026 que presentó Milei, que dice que tiene que haber orden fiscal, que si la economía crece, eso va a redundar en baja de impuestos a los más ricos. Si la economía le va mal, más ajuste. Es decir, todo para pagar la deuda. Todo está ordenado para pagar la deuda, pero podría haber, entre comillas, otro orden fiscal con jubilaciones bien pagas, con presupuestos de salud y educación adecuados, pero claro, para eso hay que tocar el interés de los más ricos, y eso es alguien que nadie quiere poner en discusión en el día de hoy. No, y te agrego un punto ahí, o te complemento un punto que tiene que ver con Astori, porque le estuve preguntando a la gente de la izquierda uruguaya, y esto se presenta como un saber técnico, que no es político. Claro, neutro. Es una cosa neutro. Nos vamos a poner todos de acuerdo en esto, porque los números tienen que cerrar, pero ¿para dónde cierran los números? Ya te dicen, no, la política está enturbiando lo que es. Y Astori tiene toda una historia como representante, continuador de los doctores en Uruguay, la tecnocracia. Bueno, sí, fue un rector muy joven en la Universidad de la República, etc. Exactamente. Bueno, y existen otros aspectos vinculados al debate. Uno, que es el tema epocal. En la primera década del siglo XXI, las condiciones económicas mundiales extraordinarias permitieron, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también al primer gobierno kirchnerista, gozar de superávit gemelos. Recordemos que Néstor Kirchner tenía superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, es decir, el orden macroeconómico perfecto, si se quiere, exagerando un poco. Pero Néstor Kirchner dejó al frente de Economía por un momento a Néstor Lavagna, que era el ministro de Economía que venía de Eduardo Duhalde, y era el ministro de Economía de la devaluación, y fundamentalmente de la devaluación salarial, es decir, de atacar las condiciones de vida. Pero no solo eso, o sea, no fue solo el Frente Amplio. Kirchner mantuvo a Alfonso Prat-Gay, ahora la historia se va borrando, como presidente del Banco Central, que también era un ex empleado, como ahora el equipo económico actual de Milei, un ex empleado de JP Morgan, y luego en su reemplazo puso a Martín Redrado, que era un menemista reciclado, y después cuando Martín Redrado se va del Banco Central, ya en el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, era porque se negaba a utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda. Cristina está diciendo, dame reservas del Banco Central para pagar deuda. Bueno, Néstor Kirchner lo tenía como, también lo decía de alguna manera, como el tema de Lula, que le preguntaban, ¿a quién quiere que ponga? Como diciendo, ¿a quién quiere que te ponga? ¿A Pablo Anino? No, para los mercados tengo que ponerle esto. Claro. Lo fundamentaba, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, se le puede adicionar que ese gobierno de Néstor Kirchner le pagó el contado al FMI, algo que fue presentado como un pago soberano, pero es lo que exigía el FMI en ese momento a Argentina y a Brasil y a otros países que están en situación similar. Néstor Kirchner y Roberto Lavagna regularizaron la mayor parte de la deuda que había sido defaulteada en 2001.
en otra reestructuración de deuda que fue presentada como soberana, pero donde los buitres que tenían los títulos hicieron una ganancia del 300%, como tiempo más adelante reconoció el ahora gobernador Axel Kicillof. Otros temas vinculados a la deuda y honrar a los mercados. Recordemos que Cristina Kirchner se ufanó de haber pagado 200.000 millones de dólares de deuda, por lo cual hubo una sangría gigantesca de recursos del país que se fueron... Medio PBI. Medio PBI de ese momento. Ahí fue lo de pagadores cereales. Pagadores cereales, ella misma lo decía. Axel Kicillof, como ministro de Economía, regularizó la deuda del Club de París, que también había sido defaulteada en 2001 por el gobierno de la Alianza, aceptando en esa negociación con el Club de París pagar una deuda muy superior a la que el Ministerio de Economía tenía registrada como deuda. Y Kicillof nunca explicó qué pasó. La deuda pasó de alrededor de 6.000 millones a alrededor de 10.000 millones y Kicillof nunca explicó por qué ocurrió eso. Pero ese acuerdo con el Club de París en ese momento, de vuelta la historia se va perdiendo, era una pieza central en algo que quería el gobierno de Cristina, que era volver a los mercados, igual que ahora Milei. Más recientemente, ¿no fueron señales a los mercados la candidatura de Daniel Scioli, de Alberto Fernández y de Sergio Massa? Bueno, Scioli, ya lo sabemos, terminó como funcionario en Milei y Massa trabajando en un fondo de inversión. Y es importante recordar que Martín Guzmán, patrocinado por el premio Nobel Joseph Stiglitz, no era una persona ajena a los mercados. No era para enfrentar a los mercados, sino que era para negociar. Las negociaciones fueron tensas, la de Martín Guzmán como las de Lavagna y Kirchner con los acreedores, pero terminaron regularizando el desaguisado que había hecho Mauricio Macri con la deuda. De hecho, Mauricio Macri había hecho un default de la deuda en peso, lo que llamaron el reperfilamiento. Como lo reconoce todo un sector del peronismo, bueno, estuvo Máximo Kirchner en el programa anterior de acá, que hoy le critica todo eso. No tan fuerte en ese momento, que no votaron, y ahora más claramente, ¿no? Y Martín Guzmán terminó de regularizar o de renegociar también la deuda con el FMI. Y ese gobierno culminó, el de Alberto Fernández, con el reemplazo de Guzmán por Sergio Massa, que ajustó en pleno año electoral salud, educación, y devaluó entre las PASO y las elecciones generales, algo que implicó un salto en la inflación y destruyó ingresos populares rápidamente en 3 meses, algo que no se puede olvidar ni obviar. Ey, ¿por qué ganó Milei? ¿Por qué? Hay que meter la pregunta ahí en el medio. Es decir, que la síntesis del siglo XXI podría ser el peronismo, en realidad, ordenando el caos de la deuda en dólares que generaron gobiernos como el de la Alianza o el de Mauricio Macri. Porque es eso, en realidad los gobiernos que se identifican como neoliberales hicieron el caos y el peronismo vino a ordenar la macro, aunque no lo logró plenamente. En la primera década del siglo XXI, claro, las condiciones extraordinarias permitieron como cierta política redistributiva y honrar al mismo tiempo los mercados. Sí, se podría decir que es político, te permito un contrapunto, pero que es político. Hay algo de verdad que dentro de la coalición peronista, en general están los sindicatos, están los movimientos sociales, y es ahí donde el mercado dice, estos te van a presionar mucho cuando suba, pero es una traducción muy larga, digamos, ¿no? Pero es más político que de orientación económica de quienes dirigen el peronismo, que quisieran hacer algo diferente, digamos, ¿no? Sí, y también está la otra interpretación, que no me acuerdo si era Guillermo Calvo, que decía, el peronismo es la mejor herramienta para el ajuste, para hacer un ajuste porque popular. Tiene los sindicatos adentro, los movimientos sociales adentro, las herramientas de contención, etcétera, para contenerlo. Claro, depende, pero digo que si hay un núcleo de verdad, es que a lo que le apuntan es a que es eso que se expresa muy distorsionadamente a veces, como la mantención de los sindicatos o la continuidad, se termine, ¿no? O sea, y lo identifican con el peronismo, como lo pueden identificar con la izquierda si sigue ascendiendo como hasta ahora. Bueno, tenemos entonces un contraste. La primera década permitió cierta política redistributiva y honrar los mercados, y en la segunda década del siglo XXI eso se acabó, por lo cual vinieron la devaluación de Kicillof, vino Massa, vino Alberto Fernández, vino Martín Guzmán. Por eso yo creo que el mayor problema del peronismo, nosotros no queremos ser consejeros, pero para analizar lo que está diciendo José Nathanson, tal vez no sea con los mercados, donde el peronismo quizás se sobregiró, sino con los que se produjeron con el peronismo en el poder, cuando se acabaron las condiciones extraordinarias. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Yo era un hombre bien, tenía perro y mujer. Un día
encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar, voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. ...1304 y con ese riff, con ese guitarrazo, Papo y Juan se estaban juntos haciendo Tomé demasiado. Bueno, hoy es día de como esa cuestión de artistas que se juntan. Si vos fueras artista, ¿con quién te juntarías? ¿Con quién te gustaría cantar? Milei flasheó con ACC, no va a ser, pero ¿ustedes? No pudo ser. Culo Rojo, a mí me encantaría acompañar a María Elena Walsh cantando Los Ejecutivos, ¿sí? Aunque sea haciéndole un corito. Es tan actual esa canción, ¿no? En su primera estrofa dice... ¿Qué dice? ¡Ay! Mira, la cortó ahí. Capaz que era instrumental. Liliana Herrero la cantó acá con lo de Berco y en la presentación del libro. De su libro, es verdad. Muy linda versión. Y muy afinado. Círculo Rojo, soy Vivi Latana. Yo cumpliría mi sueño con Milo J con el tema La pucha con el hombre. Lo acompañaría así como un coro muy suavecito. Bueno. Voy por el libro de las feministas, por favor. DNI 374. Muy bien, la oyente que cumplió con algo que yo me olvidé de pedirles, que los últimos 9 del DNI y decir qué regalo les gustaría. En este caso pide el libro Economía Feminista, Desafíos, Propuestas y Alianzas, que es una compilación de Ediciones Madre Selva. Casas Rodríguez, tengo 12 años. Me encantaría cantar o bailar con Emilia Magnus. Bueno, una de mis cantantes favoritas. Y también me encantaría participar del sorteo de alguno de los 3 libros. Les mando un beso. Un beso, un abrazo. Uno de los libros es para infancias. ¿Qué pasa dentro del Congreso? Graciela Cabal y Noelia Barral Grigera. Emilia Mernes pisa muy fuerte entre la preadolescencia y adolescencia. Y la podés politizar un poco. Escuchar el Círculo Rojo. Estás con ella, ahí está. Bueno, hay más. Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Post 26 de octubre, la lectura del gobierno y la lectura de mucha otra gente fue que, bueno, hay que ir de nuevo para adelante con las reformas, o más específicamente las contrarreformas, y la bandera primera que levantó el gobierno es la reforma laboral y unos cuantos aliados que estarían dispuestos a votarla. Para conversar sobre esto invitamos, como siempre, que cada tanto vuelve al Círculo Rojo, a Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cómo anda, Luis? ¿Bien? ¿Qué haces, ver? ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. No, a vos, como siempre. No está circulando un proyecto específico, digamos, ¿no? Que se conozca, digamos, de qué es lo que busca el gobierno, hasta dónde quiere llegar. Como siempre hay mucho de planteo de máxima para después decir, bueno, al final no es tanto. Conversábamos recién que tuviste un debate en que algunos le bajan un poco el precio, que no es tanto la reforma laboral, pero en este contexto, en este momento, que después lo trataremos de analizar un poco más de cuál es la realidad de los trabajadores en términos de sus conquistas, sus derechos, lo perdido, lo que todavía se conserva.
¿Qué crees que buscan? A ver, me gustó la idea de la contrarreforma. De hecho, yo adhiero a esa idea. No estamos en una reforma laboral, sino en un proceso de contrarreformas. Y eso obligado a que la reforma laboral no es una ley. Es un proceso. Es un proceso que está conformado por normas, leyes, resoluciones, pero también por prácticas. Es lo que pasa en los lugares de trabajo, qué capacidades tienen los empleadores para definir el día a día de esa relación laboral que se genera con los trabajadores, en los cuales las leyes tienen mucho para decir, pero no son lo único. Y cuando hablamos de proceso de contrarreformas, me parece que le pone un poco de perspectiva. Estamos, te diría, en un proceso largo de contrarreforma laboral que arrancó en 1976, la primera gran contrarreforma laboral, la dicta la dictadura en términos normativos, en marzo de 1976, en el cual dicta una ley, luego un decreto, donde prácticamente derogan y modifican casi 100 artículos de la ley de contrato de trabajo que se había sancionado en 1974. Se prohíbe el derecho de huelga, se prohíbe la negociación colectiva, es decir, una primera fase de esa reforma laboral. Una segunda fase en los años 90, muy clara. Después podemos ver qué matices pudo haber durante los 80, pero en los 90 claramente tuvimos otra oleada de reformas laborales que tuvieron que ver tanto con la legislación laboral, con la negociación colectiva y con el poder de los empleadores o cómo se dirimía esa relación conflictiva entre empleadores y trabajadores en el lugar de trabajo. Una tercera fase medio fracasada o no nata, que fue el gobierno de Macri, donde hubo un intento que no pasó por el Congreso, pero hubo un intento, se dejó plasmado en proyectos y finalmente estaríamos en una cuarta fase de esa contrarreforma. ¿Qué buscan? Me parece que buscan adaptar la legislación laboral en nuestro país, que tiene distintas dimensiones, tanto en el plano individual, en ese cara a cara que tienen en el día a día empleadores y trabajadores, como en el plano colectivo, sindicatos, negociación colectiva, huelga. Me parece que buscan adaptar eso a los cambios que ha tenido la estructura productiva en Argentina en los últimos 50 años y una búsqueda de consolidar la inserción de la economía nacional en el mercado mundial como un mero exportador de materias primas sin mayor valor agregado. Si ese es el modelo productivo al cual intentan ir, la legislación laboral, tanto en su plano individual como en su plano colectivo, que teníamos y que veníamos trayendo de conquistas de décadas previas, no es muy funcional. Porque es un modelo productivo al cual le sobra industria, al cual le sobran muchos trabajadores formales, le sobra un modelo de negociación colectiva sectorial, le sobra la capacidad de conflicto que tienen las organizaciones sindicales, y me parece que lo que van intentando hacer, oleada tras oleada de reformas, es ir debilitando ese poder. En este contexto, bien lo decías, todavía no hay un proyecto de reforma. A mí no me gusta hablar sobre hipótesis de qué podría tener, pero sí podemos ver lo que el gobierno ya hizo. Y ahí el decreto 70 de diciembre del 2023 es un catálogo muy amplio de lo que podría tener. Podremos analizar ese decreto que la mayoría no está en vigencia porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Pero ya es como un adelanto de lo... Ahí está la hoja de ruta. ¿Sabes qué? Cada vez que ganan estas derechas, digo, la traducción política de cómo se mira el mundo laboral después que tenemos cimbronazos electorales como los que tuvimos en 2023 o como la sorpresa ahora, porque todo el mundo esperaba otro resultado, pongamos en las elecciones legislativas, es que te dicen, no, y bueno, al final hay que darse cuenta que hay un mundo laboral distinto, que están los precarios, el pibe de Rappi que te va a votar a Milei, que te lo va a votar siempre, y un mundo laboral, lo escuchaba Pérsico, espero no estar sacándolo de contexto, en esta misma radio, en la cual decía, hay un mundo laboral cada vez más pequeño, porque no vamos a preocupar por una minoría, si la reforma laboral es para una minoría, cuando el mundo laboral es mucho más amplio, como se está demostrando. ¿Cuánto hay o en qué momento estamos de esa capacidad de resistencia que tiene el movimiento sindical? A mí siempre me gusta hablar con vos porque tengo la idea de que si, mire, pare muchachos, no es que es todo precarizado en la Argentina y que en el mundo sindical todavía hay mucho que defender y hay capacidad de resistencia. Pero ¿cómo lo estás viendo con el pasar del tiempo? Hay algo que dialoga con esto que planteabas recién, que se dice bastante, que es que la reforma laboral ya se hizo de hecho. Sí. Y eso está muy instalado. Sí. Y con ese criterio, bueno, lo que tendría que hacer la ley es reconocer en el texto lo que ya pasó en la realidad. Y esto es muy peligroso. ¿Pero por qué es muy peligroso? Porque efectivamente hay, número más, número menos, una mitad de la fuerza laboral, la mitad de la fuerza laboral en nuestro país que hoy
no tiene en la práctica, en los hechos, derechos laborales. Porque ya sea trabaja por cuenta propia o porque trabaja en condiciones de informalidad donde en teoría tiene esos derechos laborales, en la práctica los empleadores no cumplen con la ley. Pero hay una mitad de la fuerza laboral, son 10 millones de trabajadores y trabajadoras que todavía están en relaciones formales de empleo, que tienen la cobertura de esta legislación laboral, de este modelo de negociación colectiva sectorial que te genera pisos sobre los cuales podés discutir después por empresa, y de hecho se discute muchísimo por empresa, que te permite, te reconoce la posibilidad de ir a la huelga en condiciones institucionalmente aceptadas, porque vos a la huelga vas a poder ir siempre. Digo, la huelga en sus inicios era un delito, y los trabajadores y las trabajadoras íbamos a la huelga igual. Ahora, no es lo mismo ir a la huelga sabiendo que la respuesta puede ser la utilización de la justicia penal, que ir a la huelga sabiendo que tu empleador no puede sancionarte por eso. Digo, ahí es un poco el... O sancionarte penalmente, por lo menos, claro. No, ni penal ni laboral. Ni laboralmente, ni claro. laboralmente, Es no verdad. es poca cosa. Es verdad. Digo, no te pueden despedir por hacer huelga. Bueno, en los proyectos que el gobierno ya escribió, por ejemplo, los trabajadores de un restaurante, si quieren ir a la huelga, tienen que garantizar el 50% del servicio de un día normal. Claro, ahora me acuerdo. O sea, Claro, eso, sí. eso es quitarle a la huelga toda virtualidad, toda capacidad de daño. Sí, como también el tema de prohibir los bloqueos, de sacarle eso ya el poder a cualquier... Eso ya está. Eso ya está, se aprobó en la ley bases. En la ley bases tenés razón. se incluyó un artículo, el 242 No estaba en el de DNU. la ley de contrato de trabajo, donde si vos haces una medida que interrumpa o que dificulte el normal funcionamiento ¿Verdad? del establecimiento, un bloqueo, un piquete, una asamblea en el lugar de trabajo, bueno, eso puede ser pasible de una sanción, es considerado una grave injuria y por ende ser pasible de una sanción con justa causa, un despido con justa causa. Digo, me parece que podemos ver que hay antecedentes de los cuales agarrarse para ver por dónde quieren ir. Yo no tengo tan claro que estén planteando la de máxima para después tirar algo que no sea tan... Digo, me parece que ahí hay una interna, debe haber una interna en el gobierno en el cual hay un sector que no es menor, que debe estar diciendo este es el momento de ir por todo. Yo no descartaría esa opción. Bien, ¿Augusto? Sí, Luis, cuando se vienen con esta batería de medidas que condensan en lo que le llaman reforma laboral, etcétera, o contrarreforma, yo estoy de acuerdo también con ese concepto, un poco el argumento central es que habría más facilidades de contratación y entonces como que darían más trabajo, ¿no? ¿Qué demostraciones empíricas, experiencias históricas hay de que esto efectivamente es así o es un mito? La metáfora, vamos a Twitter, porque la vida es Twitter. La metáfora de la puerta giratoria. Yo te trabo la salida, entonces nadie entra. Te trabo el despido, nadie contrata. El mejor ejemplo en nuestro país es la industria de la construcción. En la industria de la construcción ya existe el famoso fondo de cese laboral. Claro. Los empleadores hacen un aporte del 8% todos los meses a una cuenta, lo estoy simplificando, y si el día de mañana quieren despedir a ese trabajador, a esa trabajadora, le dicen, adiós, te vas, te llevas lo que está en esa cuenta. Para el empleador, el momento del despido es gratuito. O sea, ya se incorporó en la estructura de costos mes a mes con ese aporte del 8%. Hoy el empleo en la industria de la construcción está en los mínimos de las últimas 2 décadas. Claro. ¿Esto tiene que ver con el fondo de cese laboral, con lo fácil que es despedir? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la actividad económica está planchada y con que en particular la construcción fue uno de los sectores más afectados por las medidas de este gobierno, el freno de la obra pública. Eso es lo que impacta en el empleo. Ahora, lo que sí es cierto es que este tipo de medidas lo que le permiten a los empleadores es ajustar la dotación de fuerza de trabajo, la cantidad de trabajadores a las variaciones del ciclo económico. Ajustar muy rápido. En la construcción, si vemos la serie de los últimos años... Un just in time de despidos, digamos. Exactamente. Convertir... la idea del just in time, ¿qué era? Reducir al mínimo posible el stock de materia prima. No tener un depósito con cubierta, porque eso es un capital que está durmiendo, que no una ganancia perdida, sino que cada vez que yo necesito una cubierta para un auto, viene alguien y me la trae. Bueno, acá pasaría con el trabajo un poco lo mismo. Es decir, cuando necesito trabajadores, que vengan, los traigo, y cuando dejo de necesitarlos, que se vayan. Ajustar de vuelta. Si vemos los últimos años del empleo en la construcción, se ve muy claro eso. Cuando cae la actividad económica, el empleo se desploma, y cuando crece la actividad económica, el empleo crece. Bueno, es medio hacer de todo el movimiento obrero trabajadores golondrinas, digamos, ¿no? Como los que se hacen en las cosechas de algunos lugares. Mira, no les voy a dar una idea, porque seguro que ya la conocen, pero el ejemplo extremo de eso es el contrato de 0 horas. El
contrato de 0 horas ya existe en otros países. Sí, en Europa existe, claro, en varios países. ¿Qué es la idea de yo te contrato, pero no te garantizo ninguna hora? Claro. Entonces, el viernes de la semana anterior, te mando un correo electrónico y te digo, la semana que viene te necesito. El lunes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El martes de 8 de la mañana a 8 de la noche. El miércoles y jueves no vengas. Y el viernes de 1 a 5. Y te pago las horas que viniste. Claro. Es, la flexibilización al extremo, que de hecho, vuelvo a las normas que ya estuvieron circulando, la flexibilización horaria, se hablaba de esta idea de extender la jornada a 12 horas. Y esto, todo el mundo, 12 horas, eso ya existe en la ley actual. Claro. No se asusten por la extensión a las 12 horas porque ya existe. Lo que habilitaban esos artículos, que todavía no son derecho vigente, pero que estuvieron en algunas iniciativas, es a que los convenios colectivos flexibilicen la jornada con el único límite de un descanso entre 12 horas entre día y día. Pero, por ejemplo, los convenios colectivos, con estas normas que se intentaron, todavía no se aprobaron, pero que podrían estar el mes que viene en el proyecto del gobierno, por ejemplo, los convenios colectivos podrían incluir contratos de 0 horas, contratos de estas características. Que después hay que ver cómo se regulan, cómo es la notificación, etcétera, etcétera. Hay mil cuestiones. Pero la idea de la flexibilización de la jornada no es solo extender la jornada, sino ajustar el tiempo de trabajo a las necesidades del patrón. Es muy bueno esto, muy malo, ¿no? Pero digo, sería muy bueno pensarlo en términos de la posibilidad de reducción de la jornada laboral, si no solamente que tiene que hacer laburar mucho más y que labure más gente, sino que también el trabajo podría ser con derechos y con menos horas de trabajo, solamente que ellos quieren hacerlo pagando el menor salario posible, claro. ¿no? Vos, volviendo, pensando en esto que decías, ¿no? Lo de ir ajustando, es como que el objetivo de esta contrarreforma sería como eliminar los obstáculos que quedan de negociaciones colectivas, de las cosas que quedan, de los vestigios del poder, digamos, de los sindicatos, que sobre todo hoy se traduce en límites, ¿no? A ese deseo como incontrolable de las empresas de que trabajes más, y también de que los trabajadores y las trabajadoras pierdan un poco el control sobre tu vida, sobre su vida, para organizarla, que sería, por ejemplo, esto del contrato de 0 horas, que vos estés esperando a que te llegue la planilla, digamos, y trabajes lo que quiere el empresario. Para ponerlo en 2 dimensiones, me parece que hay uno de los objetivos que tiene que ver con desnivelar la situación actual que existe entre trabajadores y empleadores en la relación individual de trabajo. Ahora, es una relación que siempre está desnivelada, pero que tiene distintos equilibrios. No me refiero a un equilibrio 50%, 50-50, sino puede ser 75-25, que pase a 80-20. Claro. Bueno, eso, hoy por hoy un trabajador sabe que tiene algunas licencias que se puede tomar. Entonces, eso le da cierto poder frente a su empleador. Sabe que si se enferma puede llamar, puede avisar, estoy enfermo, mandar un certificado. Bueno, eso le da cierto poder frente a su empleador. Una de las dimensiones de la reforma es debilitar eso, es fortalecer la posición del patrón en esa relación cara a cara. Y el otro objetivo es debilitar la capacidad de acción colectiva, que me parece, yo tiendo a pensar que es el corazón de esta nueva oleada de la contrarreforma. No me parece que pase tanto por las relaciones individuales, que es lo que más se va a discutir, sino por el lado de las relaciones colectivas. Es decir, ¿cómo hacemos para ponerle más límites al ejercicio de la huelga, ponerle más, quitarle eficacia a la negociación colectiva, que es un poco, van las dos cuestiones de la mano, y la otra es cómo hacemos para debilitar al sujeto sindical? Y ahí, de vuelta, vuelvo al decreto 70 de diciembre del 23, el desfinanciamiento de los sindicatos, con un tema que es muy delicado, son los aportes convencionales, y que podríamos estar horas discutiendo sobre los aportes convencionales, pero la razón por la cual el gobierno quiere sacarlos no es para devolverle a los trabajadores ese 2%. No para ahorrarle al empresario. Ni para ahorrarle al empresario. Es para debilitar al sujeto sindical. O sea, no es en todo caso sería una discusión que deberían tener los trabajadores entre los trabajadores mismos. Claro. ¿Qué hacer con los aportes? Pero no que te lo afane de la mano el... Absolutamente. Este es un problema de los trabajadores. En todo caso, que los trabajadores podrán definir y discutir y en todo caso quejarse contra algún sindicato si le están sacando un aporte. Es una discusión de los trabajadores. Pero el objetivo del gobierno acá me parece que claramente es ya no debilitar a los sindicatos combativos, a los no combativos también. Claro. Porque el sindicato no combativo en potencia puede ser combativo. Claro, Ojo con eso. Claro. Están escuchando a Luis Campos, es abogado, investigador del Instituto de Estudio de Formación de la CTA, lo deben conocer quienes escuchan el Círculo Rojo, o la mayoría, sabe mucho sobre el mundo del trabajo, y estamos hablando del tema del momento, que es la reforma laboral. ¿Pablo? Sí, me interesaba 2 cosas preguntarte. Una vinculada
a lo que persiste de poder sindical, gremial, de acción colectiva por parte de la clase trabajadora argentina, si hay parámetros para comparar niveles de sindicalización, por ejemplo, no sé, con Estados Unidos, no con países donde quizás esté más debilitado el poder gremial, digamos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, obviamente que hay que defender la negociación colectiva, me parece, la acción colectiva. ¿Cómo pensás que puede jugar en Argentina un debilitamiento de la acción colectiva con comisiones internas que tienen una tradición de lucha de la resistencia peronista hasta acá, hasta Kraft en el 2010, desoyendo al sindicato y peleando de manera muy férrea, no para decir vayamos a una negociación por empresa, sino ¿cómo imaginas esa hipotética? Pues es como una contradicción, decir, le vas a dar poder a la Junta Interna de Garrahan frente a la gremial, la Asociación General, le vas a dar el poder a Kraft frente a la asociación, a la gremial interna de Kraft, o Mondelez frente a Daer. Es como contradictorio, ¿no? A ver, arranco por la primera, que es la más fácil y para la cual no tengo respuesta. Sí. Lamentablemente no hay muchos datos sobre sindicalización actualizados. Los últimos que tenemos son anteriores a la pandemia. No sirve mucho. Históricamente Argentina es un país que tiene altos niveles de sindicalización en términos comparados. Tampoco es el único indicador a tomar. Francia, por ejemplo, es un país que tiene muy baja sindicalización y mucha capacidad de acción colectiva. Entonces, a ver, Argentina, si querés, comparándolo con los países de la región, es un país que tiene una tradición de lucha importante, incluso en momentos de baja, como podría ser el actual. Pero, de vuelta, no tenemos mucha data fina como para hacer ese análisis. Respecto de la segunda cuestión, hay muchos lugares por donde entrarle. El primero, a mí me gusta siempre volver a la historia. En Argentina, en el 76, se discutía en la dictadura si ir hacia un modelo de sindicato de empresa o no, que era lo que ya venía haciendo Chile con Pinochet. En Chile también había un modelo de sindicato por actividad y la dictadura lo transforma en un modelo de sindicato por empresa. En Argentina, la dictadura hay dos bandos. Menéndez, que decía vamos por sindicato de empresa, y Liendo, que era el ministro de Trabajo, que decía no, el sindicato de empresa en Argentina es muy peligroso porque es incontrolable. Bueno, Citrac, ¿no? Tenían la experiencia de Citrac, 6, 7 años antes. Y de Salud. Estamos hablando de Fiat Matterfeld y de Fiat Concord, claro. Para entendidos. Claro. Pero, digo, a ver, era un sindicalismo que había empezado siendo amarillo, que había empezado siendo patronal, y que terminó siendo uno de los sindicalismos más combativos. Digo, lo corrían a Trosco por burócrata. A ver, a Tosco, sí. Lo corrían a Tosco por burócrata. A ver, muy en la fábrica Fiat Concord y Matterfeld de Córdoba, una experiencia de un año y medio de sindicato de fábrica, digamos, ¿no? De sindicatos de empresa que, de vuelta, fueron las experiencias más combativas de los 70. Trayendo ese ejemplo para hoy, efectivamente a mí no me asusta el conflicto comisiones internas y direcciones sindicales. Es más, hasta me parece que es parte de las cuestiones más interesantes que tiene el modelo sindical argentino, es esa posibilidad de tensiones internas que nunca son pacíficas, pero que al conjunto le dan bastante poder. Y de hecho no es casual que el objetivo principal de la dictadura fue debilitar las comisiones internas. Claro. O sea, mantuvo la estructura centralizada y concentró la represión en las comisiones internas. Trayéndolo a hoy, la reforma, priorizar el convenio de empresa por sobre el convenio de actividad no le da más poder a la comisión interna de Kraft contra Daer. A lo que apunta es a fragmentar y a convertir todas esas comisiones internas en pequeños sindicatos. Algún sindicato tendrá más capacidad, algún sindicato chiquito tendrá más capacidad de discutir algunas cuestiones, pero pierde el piso. Y perder el piso, incluso hoy para la comisión interna de Kraft, por más que sea el piso, ¿qué sería? El piso es el convenio sectorial. Ah, bien, la base, sí. Lo mínimo. Lo que plantean es, saquemos el convenio sectorial. Claro. De hecho, lo escribieron, terminemos la ultraactividad. O sea, terminar la ultraactividad significa dejar sin efecto todos los convenios. Que se venzan de una vez por todas los famosos convenios que vienen de largo. Cada comisión interna, cada sindicato, o sea, todavía está en discusión si la descentralización del ámbito, es decir, si priorizar los convenios de empresa por sobre los convenios sectoriales, va a ir acompañada por una descentralización del sujeto. Porque tranquilamente una reforma podría ser, prioricemos negociación por empresa por sobre negociación por actividad, pero que siga negociando el sindicato nacional. Central, claro. Eso es la Banelco. Claro. Eso es la Banelco y
hasta ahora todo lo que se escribió, decreto 270 y algunas declaraciones de Cordero, van en esa línea, no van en la línea de, bueno, más poder para la Junta Interna del Garrahan o más poder para la Junta Interna de Kraft o para cualquier Junta Interna. En términos de la acción colectiva, te hago una consulta para ver cómo viste esto. El gobierno como que resistió, ya en términos de lucha, de lo que tiene que ver con la lucha del último tiempo, como que resistió, como que dijo, del balance de las elecciones muchos sacaron la conclusión de, bueno, tiene que hacer más Garrahan en el sentido de más ajuste, ¿no? Y sin embargo después le dio el aumento. Y donde hubo un conflicto, ¿no? O sea, el aumento que tenía, que está la ley de emergencia, ¿era, no? Sí, ley de pediátrica. Emergencia pediátrica se lo dio y tuvo un aumento del 60% que los trabajadores lo tomaron como un triunfo. ¿Qué ves hacia el futuro en términos de esa resistencia cuando ya estamos, y bueno, vos analizás lo salarial, es como que estamos en una situación relativamente límite, ¿no? Como para decir, bueno, se puede venir una onda más de ajuste y hay capacidad todavía de, en términos de resistencia, tanto a este tipo de reformas como a una nueva onda de ajuste del gobierno. Cuando ganó Milei el 26 de octubre, muchos dijeron, tratando de buscar algo de dónde agarrarse, bueno, esto es parecido al 2017. Sí. Y estaba esa idea de... Yo ahí tengo una lectura un poco más... Sí, yo lo dije eso, lo pensé. No sé si es parecido, pero me vino sí. A mí me vino mucho más a la memoria la elección del 91. Mirá. La elección del 91... Bueno, Diego, decirle al otro programa que no viene que nos quedamos acá hasta las 4, tenemos para discutir 2 décadas, así que tranquilo. A ver, para ponerlo muy, muy rapidito, o sea, sí. 91, o sea, Menem gana el 89 y después dice, si decía todo lo que iba a hacer, no me votaban el 20%. Sí. En el 91 ya estaba claro que era lo que había hecho y lo votó mucha gente. Y yo tengo el recuerdo de mi papá que lo votó en el 89, no lo votó en el 91, y totalmente desconcertado. Uh-huh. Me parece que había una idea de desconcierto. Ya nos mostró todo lo que hizo y igual una parte importante del pueblo lo votó. Y de hecho fueron momentos muy difíciles para la resistencia. Ahora, no imposibles, la historia no terminó en el 91 y viendo un poco el ciclo largo del conflicto, 2 años más adelante, año y medio más adelante, Santiago, y ahí empieza otro ciclo de conflictividad, una resistencia que tiene características distintas a la que había tenido en los 80. Yo no tengo claro por dónde va a venir la resistencia, ni cuándo vamos a empezar a ver esas nuevas señales de una resistencia. Sí creo que tiene que ser distinta de la que teníamos hasta ahora. Sí creo que va a ser distinta. Va a depender mucho de lo que pase con el plan económico del gobierno. Me parece que ahí, si el gobierno logra sostener la estabilidad y venderla como un logro... Eso Menem lo tenía mucho más a favor, inclusive por condiciones internacionales que ahora. Menem ya lo tenía bastante cerradito en el 91 y por eso gana el 93 y vuelve a ganar 95. El 95. Gana el 93 también. Claro. Entonces, acá me parece que eso todavía está en veremos. El plan de Menem tenía mucho más para ofrecer, incluso con un crecimiento fuerte de la desocupación, para el sector que quedó dentro de... Era mucho, sí. Tenía mucho para... En términos históricos, relativos, ¿no? Claro. Muchos sectores de la clase media que se iban afuera de vacaciones y que se siguieron yendo hasta afuera hasta fines de los 90. Hoy, Pablo Anino, por ejemplo. Desde chiquito. Hoy vamos a ver ese proceso este verano. Este verano vamos a ver muchos sectores medios que, dada esta estabilidad y dado que no se ajustó tanto el tipo de cambio, todavía tienen margen para. Ahora hay que ver cuánto se sostiene eso. Yo no creo que tenga... A ver, le están poniendo muchas fichas a Vaca Muerta, a la minería. Otros dicen, eso puede ser, pero más en el largo plazo. Yo ahí se me escapo un poco el análisis. La minería estoy seguro que es larguito la maduración de las inversiones. Me parece que hay una discusión en torno a, bueno, ¿pueden o no sostener este escenario? Y si pueden o no sostener este escenario, ¿qué tienen para ofrecerle a las personas que votaron a este gobierno diciendo, bueno, nos dio un poco de tranquilidad, confiemos en que la cosa mejore? Yo ahí creo que sí, la cosa no va a mejorar, porque a este modelo no le da mucho para mejorar. A este modelo... El Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, le sobran. Entonces ahí, pero bueno, ¿de qué manera se va a traducir esa resistencia? Y si va a ser organizada o no, ya es otra historia, porque posiblemente, y esto también es un escenario para poner arriba de la mesa, empecemos a ver resistencias más cuasi delictuales y formas de organizar esos bolsones de población sobrante que no necesariamente están a cargo del Estado.
estoy pensando en Rosario, en el narcotráfico, y si ese modelo se puede extender a otros bolsones de población sobrante, lo cual nos lleva a otro tipo de preguntas, pero yo no dejaría de hacerlas. Pensando justamente en esto que decís de, bueno, hay que pensar igual, tiene que ser diferente, ¿cómo, o sea, ves algún proceso interesante o que te haya llamado la atención, sobre todo entre trabajadores y trabajadoras no registrados o que están por fuera de los sindicatos? No solamente porque en general las centrales grandes como que no, o sea, le dan bastante la espalda, pero también muchas veces tiene que ver con la dinámica de trabajo, los sectores donde laburan. ¿Hay algo que te llame la atención? Tengo que hacer una mini aclaración porque te puedo asegurar que la CTA, desde el 91, que viene rompiéndose la cabeza con ese tema. Ver cómo hacer para incorporar y para organizar a esos grupos de trabajadores y trabajadoras que van quedando por fuera de las relaciones formales. Visto el resultado, claramente no le encontramos la vuelta. Incluso inmigrantes, ¿no? Migrantes, tal cual. Ahora, es más un tema de que no le estamos encontrando la vuelta que no lo quieran ver. No, sí, pero me refería más sobre todo a si hay dinámicas que te llamen la atención, que te parezcan interesantes de trabajadores y trabajadoras que se organizan a lo mejor en lugares que... Creo que la más interesante que hemos tenido en el último tiempo es todo el movimiento de trabajadoras. No sé si formales, informales, me parece que ahí esa conflictividad yo creo que todavía hasta por ahí nos salve de bastantes cosas. Una refractación del movimiento feminista en el mundo del trabajo, decís vos. Mira, a ver, nos pasó que encontrar muchas compañeras trabajadoras que en uno de los primeros paros del 8 de marzo dijeron, fue la primera vez que hice una huelga. Y me parece que ahí hay una combinación de reivindicaciones laborales, sindicales, con reivindicaciones del movimiento de mujeres que tienen más que ver con derechos democráticos, otro tipo que a ver, es lo que yo veo con más vitalidad todavía de cara a posibles avanzadas. A ver, están poniendo en discusión de vuelta no solo la ESI, sino la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo. Totalmente. Y ahí yo veo que hay una capacidad de reacción tal vez más fuerte que la que tengamos en el corto plazo las organizaciones sindicales, que de hecho, ahora se está pensando, yo puedo hablar de la CTA, no puedo hablar de la CGT, pero las CTA están discutiendo en este momento cómo hacer para posicionarse y reaccionar frente a la reforma laboral que, de vuelta, todavía no conocemos el texto, pero va a estar arriba de la mesa en poco tiempo. Entonces las dos CTA seguro están pensando, y sindicatos de la CGT, pongo las manos en el fuego, que seguro lo están pensando. No sé si la CGT orgánicamente, ahí me parece que por ahí están dando otro tipo de discusiones, pero bueno, no es un tema sobre el cual yo tenga que opinar. Tengo, como recorro de distintos medios, ponele, algunos que otros medios, y a veces decís, ¿cómo hablo con esta gente con la que no tengo el mismo lenguaje desde ningún punto de vista? Digamos, que cuando te cuesta intervenir, y a vos te debe pasar también, te cuesta intervenir en alguna mesa. Lo que me pasa con Luis, tenga acuerdo o no, es que parece que hablamos, ¿viste? Espero que la gente lo note también, que hablamos el mismo lenguaje y podemos decir, bueno, en esto podemos 91, 2018, las elecciones, el movimiento obrero, etcétera. Y espero que le haya servido a ustedes para clarificar un poco de qué se trata este proceso de contrarreforma que ahora quiere tener una nueva oleada. Conversábamos con Luis Campos, que es abogado, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y es coordinador del Observatorio del Derecho Social, también de la Central de Trabajadores Argentinos. Sale un dato laboral, vayan a su cuenta de X, porque ahí lo van a tener la primera versión de la historia. Después vendrán y escribirán los libros, harán lo que quieran, pero ahí lo van a tener la primera lectura. Luis, gracias. Gracias a ustedes, Che. Seguimos hasta las 14. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. ¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo. Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri? Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a IPF Full. Bremen Tools. Qualitat On Design. ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la... Muy relacionado con lo que charlábamos recién con Luis Campos, que es el tema de la clase trabajadora, la resistencia, etcétera. Los años 60, 70, que un poco los repasamos recién, hubo distintos levantamientos o conflictos, no solo en fábricas, sino en ciudades, entre ellos en Villa Constitución, emblemático, muy emblemático, en el que hubo una represión muy dura y se cometieron crímenes. Y esta semana salió un fallo que tiene que ver con eso y que quiere como acomodar la cosa al espíritu, a lo que se cree que es el espíritu de esta nueva época. Augusto. Claro, Fernando, mira, es un fallo del Tribunal Oral Federal de Rosario que, bueno, diversos organismos de derechos humanos califican como escandaloso porque absolvió a todos los acusados por los crímenes y torturas ocurridos en 1975 durante esta represión que vos decías al levantamiento obrero y popular que se conoció como el Villazo, ahí en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, es un fallo que deja impune el accionar de patriotas de la AAA junto a fuerzas policiales y fuerzas armadas durante el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Entre los 17 acusados absueltos hay 2 directivos de la empresa Acindar, ¿no? De la cual en aquel tiempo el presidente o gerente general del directorio de Acindar era José Alfredo Martínez de Oz, o sea, el ministro de Economía de Videla durante la dictadura. Bueno, digamos, Martínez de Oz no fue la única conexión de esta etapa previa con la dictadura, ¿no? Esta profunda represión contra una rebelión obrera y popular ocurrió durante un gobierno constitucional, pero implementado con métodos de la dictadura, ¿no? Incluyendo un centro clandestino de detención dentro de la planta de Acindar ya en 1975. Bueno, pero empecemos por el principio. Para entender por qué es importante esta causa en la historia del mundo obrero, nos comunicamos con Octavio Cribaro, que es sociólogo y referente del Frente de Izquierda en Santa Fe, y además es autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución, lecciones de una lucha clasista y antiburocrática en el sur de Santa Fe. Bueno, a él le pedimos que nos cuente qué fue el Villazo y nos decía esto. El Villazo fue un proceso de organización y de lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución en defensa de sus delegados y por la recuperación del sindicato, de la seccional villense de ese gran sindicato nacional. La UOM en Villa Constitución estaba intervenida y existía toda una camada de delegados combativos, antiburocráticos y clasistas, sobre todo en la fábrica Acindar, la gran siderurgia. La conducción de la UOM nacional era, obviamente, lo veía como una amenaza eso, hizo todo tipo de provocaciones y terminó interviniendo el sindicato para que ese proceso no se desarrolle. Eso generó más bronca y más organización, y los delegados y los trabajadores comenzaron una fuerte pelea para que haya elecciones en el sindicato cuando la UOM se negaba a convocarlas. Finalmente el sindicato a nivel nacional tiene que darles una fecha para elecciones, gran triunfo obrero pero también popular, que es festejado con una gran movilización de los trabajadores metalúrgicos y el pueblo de Villa Constitución el 16 de marzo de 1974, lo que posteriormente fue conocido como Villazo. Bueno, escuchamos a Octavio Cribaro, autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución. Este primer capítulo de esa gesta, que fue lograr elecciones para elegir delegados de base en la fábrica más importante de esa ciudad, bueno, era un desafío para la política del pacto social del gobierno de Isabel Perón, que era el congelamiento de salarios y precios, ¿no? Digamos, una paz social difícil de sostener. Por lo que tuvo una primera respuesta represiva, en principio de parte de la burocracia sindical. Así lo cuenta Octavio Cribaro.
La elección finalmente se hace en noviembre de ese año, en noviembre de 1974, y durante todo ese año hubo un ataque creciente, aunque todavía no generalizado, por parte de la derecha peronista, de la burocracia sindical de la UOM, de la policía, contra los trabajadores que habían logrado el triunfo en marzo de ese año. Eso fue increciendo y luego de la elección, que finalmente ganan los sectores clasistas, la seccional de la UOM de Villa Constitución, comienza la preparación de un operativo represivo verdaderamente salvaje, amparado en toda la legislación represiva del gobierno de Isabel Perón en ese momento, que se conoció ese operativo como la Serpiente Roja del Paraná. Bueno, es la voz del autor de Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución, publicado por Ediciones IPS. Bueno, esta represión contra el Villazo tuvo un pico en el año 75, pero también una respuesta de la población. Así lo cuenta Octavio Cribaro. El día 20 de marzo de 1975 hay una enorme caravana de autos de diferentes fuerzas de seguridad de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, Policía Federal, matones de la burocracia sindical y la AAA, que desembarcan alrededor de 4.000 efectivos, un verdadero ejército en el pueblo de Villa Constitución, encarcelando a los principales referentes y dirigentes de la UOM de Villa Constitución, delegados de fábrica, y tratando de derrotar por la fuerza lo que no habían logrado derrotar hasta ese momento por otros métodos igual violentos, pero no a ese nivel. Ahí comienza lo que se conoce como el segundo Villazo, que fue la resistencia frente a esa represión, ya no concentrada en las fábricas, aunque hubo un gran paro de 59 días, sino también el paro combinado con una organización de los trabajadores y el pueblo en los barrios. Bueno, es Octavio Cribaro, que él participó de estas jornadas del juicio contra los responsables de aquella represión, acompañando a sobrevivientes y familiares, ¿no? Bueno, finalmente le consultamos qué expresa que hayan absuelto a los acusados y cómo sigue la lucha para que no queden impunes. Nos contaba esto. La condena creo que tiene un fuerte contenido de clase. Uno tiene que pensar que esos jueces deben encontrarse en los country club, en los clubes de golf, con esos gerentes de las multinacionales. Yo creo que en un momento donde está la burguesía y la clase dominante tan empoderada, creo que era verdaderamente imperdonable que se condene a dos gerentes de una empresa tan pero tan de punta como Asindar. Creo que tiene ese contenido de que no se podía admitir eso. Hubo un gran triunfo y un gran mérito de los familiares y de los organismos de derechos humanos como la PDH de haber sentado a esos policías, pero también a esos gerentes en el banquillo de los acusados, pero bueno, la justicia evidentemente no iba a tomar una represalia contra esos miembros de la clase dirigente. Pero hay que remarcar algo. Ningún gobierno desde el 83 hasta ahora, y cuando digo ninguno es ninguno, se animó a atacar las responsabilidades civiles, y eso incluye las empresariales, con el golpe militar. Y creo que este fallo también está abonado en esas complicidades que hubo desde ese momento hasta ahora. La bronca es muy grande y creo que tenemos que organizar entre todos los que venimos apoyando este juicio y los protagonistas, los sobrevivientes del Villazo, un repudio a esta condena y seguir luchando contra la impunidad. Bueno, le agradecemos la comunicación a Octavio Cribaro, autor del libro Villazo, la gran gesta obrera en Villa Constitución. Él es también referente del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda en Santa Fe, ¿no? Bueno, y este libro es un libro que volvemos a recomendar, es parte del catálogo de Ediciones IPS, ¿no? Bueno, un poco lo que contaba al final, este juicio. Los que están en la comunidad lo tienen con descuento y estarían actualizados ahora con lo que pasa. No, lo que decía al final Octavio, este juicio volvió a poner en evidencia el rechazo del Poder Judicial argentino a investigar y condenar el rol del empresariado en el terrorismo de Estado durante, pero también antes de la dictadura, ¿no? Bueno, el 6 de febrero se van a conocer los fundamentos de este fallo. Algunos organismos de derechos humanos consideran importante que uno de los 3 jueces, en minoría, sí consideró que se trata de delitos de lesa humanidad, porque esto habilitaría a solicitar a la Cámara Federal de Casación que revierta esta sentencia. Esto lo decía en página 2, se lo leí. Pero bueno, también recién me contaban que hoy a las 15 horas en la plaza principal de Villa Constitución ya hay una reunión convocada por familiares y organismos de derechos humanos para organizar actividades, movilizaciones, repudiando este fallo de impunidad, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, parte de esta lucha por la memoria y contra la impunidad es conocer y difundir las lecciones que nos dejan episodios tan importantes en nuestra historia como es el Villazo. Radio con Voz en YouTube 899. ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. En Sodimac seguimos con Saiba. Del 6 al 9 de noviembre aprovecha hasta 50% off y hasta 9 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Quedan pocos días. No lo dejes pasar. Compralo en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 6 al 9 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar. Bremen Tools. Qualitet On Design.
Hace 10 años solo nos podías escuchar. Ahora nos podés ver en vivo en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Bueno, y el tema internacional de la semana, Zoran Mamdani, que ganó las elecciones en Nueva York y abrió... En principio, mamdanistas somos todos en la Argentina, parece. Todos saludó. ¿Se viene todo el mundo, surdaje? todo el mundo. O todos hicieron, bueno... Todos hicieron su balance electoral. Todos se sumaron en auxilio del vencedor. Pero bueno, el vencedor tiene algunos temas por delante y algo que lo explica por atrás. Diego. Sí, a ver, vamos a hablar de esto que ya habló todo el mundo, pero hay que recordarlo. Ganó Zoran Mamdani la elección a alcalde, podríamos decir, municipal de Nueva York. No es pavada, es una de las ciudades más importantes del mundo. Con más del 50% de los votos, a otro candidato que era Cuomo, que también había sido en su momento candidato por el Partido Demócrata. Claro. Él, de hecho, le gana la interna, ¿no? Claro, y después se fue por afuera. Le ganó por bastante diferencia, algo que algunos todavía se había especulado mucho por cuánto podía ser. La elección, obviamente, como ya vimos todos estos días, bueno, lo vimos antes en el programa de Diego Iglesias, que hasta Máximo Kirchner tuvo que explicar un poco su mirada sobre una elección que dio debate en Estados Unidos y a nivel internacional, y tiene que ver con que Mamdani no solo puso en disputa el relato de Donald Trump, o sea que contrapuso a Donald Trump otra cosa diferente, sino que además contrapuso al establishment, podríamos decir, del Partido Demócrata, cómo enfrentar a Donald Trump. Y ahí es un poco lo interesante de esto de que desde dónde se enfrenta a la ultraderecha. Y hay otro dato que es el que menos se conversa, tal vez, que es lo que generó, lo que hay detrás de esta elección de Mamdani y el movimiento que surgió, que me parece que es lo que voy a intentar meterme un poco en la columna porque tiene mucho para reflexionar. Yo voy a agarrar algunas cositas nada más. El primero es que generó como una especie de unidad de sentido, ¿no? En esto de que, o sea, ¿cómo logró unificar a jóvenes que se movilizaron por Palestina? Obviamente él tomó la causa palestina. ¿Cómo logró unificar a trabajadores precarios, a migrantes, a activistas de la comunidad LGTBI? Ya no solo cada uno con su identidad, sino dándoles como una identidad común. Y un poco fue este el eslogan de por una Nueva York que podamos pagar, que concentraba una serie de demandas que tenían que ver con el costo de vida, con el costo de los alquileres, con los derechos laborales, que son muy pocos. Con los cuidados. Con los cuidados, por ejemplo, guarderías gratis, transporte gratis, el tema del salario. Entonces, esta campaña logró darle como una especie de unidad. ¿Cuál es nuestra demanda que nos unifica a todos? Que es muy interesante para pensarlo, en el sentido de que ya no son pequeños grupos, sino que lograron confluir en una actividad común que después se dio como una actividad militante enorme, que muchos dicen, hubo mucho en redes sociales, pero que dicen que fue bastante revolucionario la forma en que las utilizó, incluso hasta la estética, pero también hablan muchos de lo que fue esta campaña por abajo, de los timbreos, de jóvenes que salían, que interpelaban, que hablaban, y cómo él se dirigía directamente a sectores de las comunidades de esa gran ciudad que no veían representación política. Tiene que ver mucho con eso. Y ahí está esa combinación de darle representación política a algunos sectores que no ven la política tradicional como una salida, pero al mismo tiempo un programa que les dé respuesta a los problemas de la vida cotidiana. En este caso, muchas veces se habla de cómo la ultraderecha o la derecha logra interpelar a esos sectores. Bueno, en este caso fue por izquierda. A ver, para que nos demos una idea, es muy de izquierda decir transporte gratis, guardería gratis. Congelamiento de alquileres. No solo en Estados Unidos, en Buenos Aires tranquilamente sería una cosa... Guerra civil. Claro, que por ejemplo acá podría plantear tranquilamente Miriam Bregman, y no creo que muchos más, ¿no? Eso es una primera cuestión. La otra cuestión tiene que ver también con cómo esto de que el debate que se generó de
¿cuál es la mejor herramienta para enfrentar justamente a la ultraderecha? Porque incluso Donald Trump directamente lo tomó como contrincante, dijo es un comunista, terrorista, lo vamos a desfinanciar, no va a poder gobernar, etcétera. Bueno, lloró la derecha diario acá, ¿eh? Bueno, Paren de acá llorar, estaba. muchachos, un poco de dignidad. Ahora ¿no? decilo sin llorar. Ponían la foto con la burka, no sé, toda una Estatua cosa de la delirante. Él reconoce esa identidad, pero la reconoce de forma positiva. Dice, bueno, somos migrantes, somos pro-Palestina, o sea, la reconoce en un sentido positivo. Pero se armó el debate de cómo hacer, porque dicen, bueno, este es un tipo de izquierda que estuvo vivo porque se metió en el Partido Demócrata y entonces utilizó el Partido Demócrata. Un poco acá la interpelación sería, bueno, a ver, chicos de izquierda, ¿por qué no entran al peronismo? Y acá se arma una cosa un debate interesante. ¿Sirve el Partido Demócrata en Estados Unidos para lograr lo que él proponía en su campaña? Y acá y hay una cuestión que, mi opinión es, no sirve. O sea, ¿por qué va a servir el Partido Demócrata de los Joe Biden, de los Bill Clinton, el Partido Demócrata que hay una guerra y dice, vamos todos a la guerra, para transformar una sociedad que, para lograr las demandas que planteaba Mamdani, como mínimo tiene que atacar a los más poderosos? Un partido que representa en muchos sentidos a los más poderosos. Y entonces acá hay, podríamos decir también, sirve entrar al peronismo, que tiene en muchos sentidos representación de los más poderosos para transformar y lograr esas demandas. Bueno, es un debate que se abrió, que es muy interesante y a mí me surge como, podríamos decir, conclusión que Mamdani logró expresar un movimiento por demandas muy progresivas y un movimiento militante enorme. La cuestión acá parece ser cómo ese movimiento militante, cómo esa organización, cómo eso que surgió por abajo, se le puede dar una organización, un partido, una herramienta política que logre conseguir esas demandas. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Che, los vi festejar poco, que hay 2026, hay Círculo Rojo 2026. No vi los aplausos ahí. No. Nosotros aplaudimos a los pinicos, ¿viste? Sí, somos más. Aplaudieron más los productos regionales que seguimos. Pero una recomendación. Sí, primero le quiero agradecer, hablando de comunidad, gente amiga de la comunidad del Círculo Rojo, a Eugenia Lara, sí. Y una cooperativa de gráfica, es que me encanta el nombre, ya me lo había contado porque Eugenia vino con la gente de Punta Indio al evento que hicimos a la charla de la comunidad del Círculo Rojo, que se llama La Voz de la Mujer, o sea, me lo acuerdo del día que me lo dijo, y ahora me trajo una de las cosas que sacaron, que es un fanzine cuaderno feminista militante, me la acaban de traer, pero bueno, después lo voy a mirar, muy lindo, se los agradezco mucho. También trajo unos huevos, Espera, a ver, les voy a mostrar. Hermoso está. A ver si estoy mostrando bien en la pantalla. Ahí. Sí, ahí sale. Este cosito. Miren qué lindo el logo de La Voz de la Mujer. Me vuelvo loca, le ponga el nombre La Voz de la Mujer, primer periódico anarcofeminista argentina de trabajadoras. Bueno, una recomendación. Hoy, 8 de noviembre, además de que es la noche de los museos, y aprovechen. Presten mucha atención. Cosas gratis en Buenos Aires. La verdad que ya casi no quedan, hoy es una de ellas. Pero bueno, antes, a las 19, acá la gente de Ferro me está operando, o sea, como yo estoy al lado de Nino, me mandaron a mí ahora un mensaje. No, mentira. Hay una muestra... Se junta la barra brava. Yo le pregunté a Pablo, le dije, ¿esto se puede? Y me dijo, sí, se puede. Todo legal. 8 de noviembre, 19 horas, está la muestra fotográfica colectiva en el Club Ferrocarril Oeste, que está organizado por la Subcomisión de Historia y Museo, en el marco justamente de la Noche de los Museos. De hecho, si pueden, googleen, busquen, porque hay un montón de actividades gratuitas, y también el subte por lo menos es gratis. Algunas líneas de colectivo, no sé, porque ahora es un lío, también son gratuitas, para poder ir a diferentes lugares. Pero bueno, mientras tanto, a las 19 tienen la muestra fotográfica colectiva en el Club Ferrocarril Oeste. ¡Cambiame la música! Arroquearlo un poco, con Augusto, a ver. Arroquearlo un poco. Y bueno, Fernando, hubo una efeméride importante este jueves 6 de noviembre porque se cumplieron 50 años de la primer presentación, el primer recital de esta banda que estamos escuchando, que son los Sex Pistols, nada más y nada menos, ¿no? Que es una banda que para mí, perspectiva por lo menos, es la que le dio, digamos, como más contenido y forma a un movimiento como fue el punk, porque, digamos, ya estaban los Ramones previamente, etcétera, en lo que hace el sonido, pero como movimiento cultural creo que... Le dieron más una identidad.
tal cual, pero con una identidad. Y en eso tuvo bastante que ver un poco el manager, que por ahí aparece como el villano de la película, pero que nadie es tan héroe y nadie es tan villano. Porque Malcolm McLaren era un tipo que estaba muy influenciado por el tema del situacionismo y el mayo francés, ¿no? Del año 68. Entonces medio que lo que buscaba con los Sex Pistols era que fuera una banda provocativa, ¿no? Que sacudiera un poco la escena del rock que estaba como medio anquilosada, ¿no? Entonces aquel 6 de noviembre del año 75 hicieron una primera presentación en la St. Martin's School of Arts, una escuela de arte donde estudiaba el bajista Glenn Matlock. Hay una placa que inauguraron esta semana ahí en esa escuela en Londres que dice el show de los Sex Pistols Unplugged, ¿no? ¿Por qué Unplugged? Porque no tocan, es bastante distorsionado. Pero claro, resulta que ellos teloneaban a una banda que era una banda, no se hizo conocida, se llamaba Bazooka Show, que cuando vieron el descontrol que era y que encima esto se la agarraban, su furia la descargaban contra los equipos que ellos estaban pagando en cuotas. Pasaron 10 temas y le desenchufaron. Claro. Porque el muchacho todo bien, pero esto con Tupac, pero esto cuesta un poquito, ¿no? Pobre, vi una entrevista en vivo el otro día, el mismo jueves, al cantante de esa banda Bazooka Joe, y contaba esto. Siempre quedaba como el malo, ¿no? Los que le desenchufaron los Sex Pistols, claro, pero los pobres tipos estaban pagando los equipos. Bueno, pero una fecha histórica realmente, y justo, bueno, este tema fue uno de los pocos de su propio repertorio, Did You Know Wrong, que interpretaron en aquel momento y que después fue parte del disco Nevermind the Bollocks. Bueno, así que ya durante la semana en la izquierda diaria les voy a contar un poquito más, pero una efeméride que valía la pena traer al Círculo Rojo. Muy bien, y así, a todo ritmo, ATR nos vamos yendo con Alejandro Barrero en la operación técnica, gracias Ale, Matías Jaibañer en la operación del streaming, en las redes de la radio, Dafne Villalba, Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, Paola Caruso en nuestras redes, Pablo Ibellita de Todo un Temano para el Círculo Rojo, nos vemos el sábado que viene y gente que se lleva regalos. El libro Economía Feminista, Desafíos, Propuestas y Alianzas, Gentileza de Madre Selva, es para Viviana, tu DNI termina en 474. El libro ¿Qué pasa dentro del Congreso? De Graciela Cabal y Noelia Barreal Grijera, siglo XXI los trajo. Para Irupé, el DNI de Irupé termina en 3120, no sé, pero bueno, Irupé, vos sabés que sos vos. Y el libro Cuentos para trabajar en el aula, para Carlos Guido, el DNI termina en 227. En los tres casos tienen que venir acá a la radio, a la recepción en Humboldt 1477, Humboldt y Cabrera, Campeano, Palermo, y los retiran cuando quieran durante la semana. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y que tengan una buena semana.